Nuestra invitada de hoy nació en Mérida en 1962. Se formó como historiadora en la Universidad de Sevilla y a partir de 1995 empezó su militancia en el Partido Andalucista, partido del cual fue secretaria general entre 2008 y 2012. Con esta formación política fue elegida concejala del Ayuntamiento de Sevilla entre 2004 y 2005, año en el que se fue al Parlamento andaluz para ser diputada por esta misma formación. Dejó el escaño del Parlamento andaluz en 2008, dejando así la política institucional, aunque no la política activa, porque siguió siendo secretaria general del Partido Andalucista. Regresó a la política institucional en 2019, cuando fue electa concejala del Ayuntamiento de Dos Hermanas, donde llegó hasta 2020 como concejala y senadora en las Cortes Generales, donde ha estado hasta la disolución de las mismas. Participó en 2021 en la refundación de Adelante Andalucía y hoy es la candidata de esta formación política al Congreso de los Diputados para representar allí los intereses de Andalucía. Hoy en las entrevistas de la Nueva Andalucía nos acompaña Pilar González. Pilar González, candidata al Congreso por Adelante Andalucía. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por recibirme en este espacio virtual que creáis con la Z de Andalucía. Me gusta. De Andalucía y de juventud, de generación Z. Efectivamente. Les quería preguntar, porque siempre pregunto al principio por eso, por cómo se politiza usted, cómo le nace el sentimiento por la política y querer hacer política desde las calles y desde las instituciones. Básicamente en la universidad. Ya en el colegio, en ese espacio, estas cosas de crear comunidad y defender, qué sé yo, desde la fecha más ventajosa para un examen a cualquier otra cosa. Pero es básicamente en la universidad. Yo vengo a Sevilla en 1980, en el año del 28F, y a estudiar historia. Y bueno, en ese entorno entras en contacto con gente. Es curioso porque además la gente de la que me hago amiga, mis primeros amigos en Sevilla, era gente que había votado por primera vez el 28F. Entonces era un momento de efervescencia, de lo que significaba Andalucía, de lo que significaba la autonomía. Éramos la generación Z nosotros entonces, ¿no? En los años 80. Y a partir de ahí, en la propia Universidad de Sevilla se constituye yo creo que sigue siendo la representación estudiantil más longeva de todo el conjunto del Estado, en lo que se llama CADU, que es el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla. Creo que el CADU se funda en el 82 o en el 83. Bueno, yo era delegada de clase, fui vicedelegada de facultad, y es en ese entorno en el que empezamos a hacer política en aquel entonces contra el gobierno del PSOE, contra la célebre LRU y la ley de la reforma universitaria, ¿no? Todavía en los años 80 las universidades eran, digamos, un espacio que no había hecho la transición a la democracia. Se mantenían las viejas estructuras heredadas del franquismo, etcétera, ¿no? Y bueno, en aquel momento nos sentimos todas y todos como protagonistas de ese momento de cambia el mundo, ¿no? Pues pudimos hacerlo en la Universidad de Sevilla, en toda aquella movida contra la propuesta que hicieron de estatutos, la reforma de los estatutos, y lo que conseguimos es, de alguna manera, institucionalizar la representación de las y los estudiantes en la Universidad de Sevilla. Y a día de hoy el CADU sigue estando vigente. Celebramos el 40 aniversario hace nada y menos, en el año 22, el año pasado fue, en marzo del 22 fue, efectivamente. Ese es mi origen, esa es esa vocación primera, ¿no? De ocuparme de lo que es comunitario, de lo que es, al final, lo que es el bien común. Eso así es la definición probablemente más simple y más pegada a la realidad de la política. Y usted entra en un partido político en 1995 con otro partido andalucista, que era en aquel entonces el Partido Andalucista, que finalmente se acabó, no sé si diluyendo o cayendo por su propio peso, no sé si sigue existiendo como formación, pero ¿por qué eligió desde aquellas entonces el andalucismo y qué marca el andalucismo para usted? Hay una cuestión vital que probablemente es prepolítica o es previa a la militancia política, ¿no? Y es cuando encuentras tu lugar en el mundo. Y yo lo encontré en Andalucía. Lo digo siempre, yo no nací andaluza, ocurre que ya he parido 3 andaluzas, con lo cual he adquirido carta de naturaleza y que nadie me lo discuta, que me pongo brava. Pero encuentras ese entorno en el que te sientes parte del paisaje, si me apuras, y parte del paisanaje, ¿no? Y eso es previo previo y probablemente imprescindible, ¿no? Para después dar el paso
a intervenir sobre esa realidad y sobre esa comunidad, que al final es el paso a la política. Entonces, bueno, yo encuentro en Andalucía un lugar en el mundo. Hay algunas cuestiones emocionales que también creo que merece la pena reseñar. Era la música de Carlos Cano, era Triana, Medina Zahara, o sea, era todo aquel rock andaluz. Siempre que hay, digamos, un andalucismo político, hay previa o simultáneamente una efervescencia cultural en clave andaluza. Siempre. Ocurrió durante la transición y está ocurriendo ahora también. Bueno, pues todo eso en aquel tiempo acompañaba. Y luego hay una razón concreta por la que yo pido el ingreso en el Partido Andalucista. En aquel tiempo yo ya había terminado la carrera y trabajaba como editora de libros de texto. Era la LOGSE, la ley educativa que estaba en vigor, y en consecuencia, como Andalucía tenía transferidas las competencias en materia de educación, los textos con los que se estudiaba en la educación andaluza tenían contenidos, sobre todo en conocimiento del medio y en ciencias sociales, específicos de Andalucía. Además del tronco común, había contenidos específicos de Andalucía. Y yo estaba explicándole a los alumnos de secundaria y de bachiller cómo en el siglo XIX la posición de Andalucía, la posición económica de Andalucía, era prácticamente como la del País Vasco. Había industria siderúrgica, te lo voy a explicar a ti que eres de Málaga o que estás en Málaga, ¿no? Había industria siderúrgica en Málaga, había industria textil en Sevilla, quiero decir que había un desarrollo industrial acorde o acompasado al que había en otros territorios del Estado, eso en el siglo XIX, y cuando llega el XX nos quedamos los últimos. Andalucía se queda la última en todos los indicadores socioeconómicos y de bienestar. Cuando intentamos explicar, primero comprender y luego explicar, sobre todo a las alumnas y a los alumnos, por qué ocurre eso, en ese momento es cuando algo hace clac. Aquí hace falta un compromiso con una fuerza política andaluza. Las decisiones de industrializar o desindustrializar son decisiones políticas. No es el azar, no son los dioses, no es una condena o una maldición. Tiene que ver con decisiones que se toman desde el poder. Y, hombre, en la dictadura no se podía participar, pero en democracia sí. Se puede participar en el centro de las decisiones del poder y se puede reivindicar o hacer valer el poder que corresponde a Andalucía. En un entorno democrático, el poder se comparte y se reparte. Ahí es donde pienso que es necesario que Andalucía tenga poder, que las y los andaluces tengan poder. Eso, unido a la sentimentalidad o a la emocionalidad que significaba Carlos Cano, unido a haber encontrado un espacio vital en Andalucía, me lleva directamente a pedir el carnet del Partido Andalucista. Ustedes defienden, claro, andalucismo, claramente, pero no queda claro qué andalucismo defiende. Yo no sé si ustedes los que prefieren es un Estado, bueno, es un andalucismo regionalista, es un andalucismo dentro de un Estado federal español, o si de los que defienden es la independencia. ¿Qué tipo de andalucismo defienden ustedes? Empiezo por espantar fantasmas. Nosotros no somos independentistas. Por otra parte, hay una cuestión que yo tengo muy clara. La independencia no es una ideología política, es una coyuntura histórica, una coyuntura socioeconómica, si me apuras, que se ha dado en otros países y en otras latitudes a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, sobre todo en territorios coloniales, ¿no? En territorios que se expropian o que se explotan económica y socialmente, y que llega un momento en que se produce determinada coyuntura y se pide la independencia. Ese no es el caso de Andalucía. Pero sí somos, Adelante Andalucía es un partido soberanista. Y ahora explico la diferencia entre soberanismo e independentismo, que parece que quienes hablamos de soberanismo tenemos rabos y cuernos y vamos a pedir la independencia pasado mañana, y no es eso en absoluto. Soberanismo es la capacidad de decidir sobre cualquier materia. Los límites se ponen en las decisiones que se toman, pero no en la capacidad para decidir que tienen las ciudadanas y los ciudadanos, en este caso de Andalucía, ¿no? El andalucismo de Blas Infante, de aquella primera ola, probablemente, empezó siendo regionalismo. Es evidente que empieza en esa coyuntura, ¿no? Y acaba derivando hacia a ver, va a ser un poco atrevido por mi parte definirlo como nacionalismo, porque no lo fue. En ese momento primero, en la época de Blas Infante y los centros andaluces, no se plantea todavía el nacionalismo, pero sí hay textos de Blas Infante en los que habla de Andalucía como nación, como nacionalidad. En esta primera ola sería un paso del regionalismo a
lo que después se llamó andalucismo, nacionalismo. De hecho, si te fijas en la sentencia que condena a Blas Infante, que la sentencia sale 4 años después de haberlo asesinado, o sea, lo asesinan en el 36 y en 1940 es cuando se publica una sentencia que le condenaba a morir fusilado, ¿no? Entre los delitos que se le achacan es la creación de un partido andalucista. Eso está escrito en 1940. Luego esa podría ser, digamos, la primera ola. ¿Qué ocurre durante la transición? Que es el momento del PSA, que después pasó a ser PA. En ese momento se produce en el ámbito de la izquierda, la democracia era la lucha por la libertad, por recuperar la democracia, por el avance de los derechos civiles que no habían existido durante la dictadura. Ese PSA, Partido Socialista Andaluz, está en contacto con otros partidos de la izquierda similares del conjunto del Estado. Y en ese momento se hablaba de un socialismo autogestionario, de un marxismo andaluz. Hay toda una corriente intelectual que de alguna manera convierte aquel pensamiento de Infante en un pensamiento ahora sí nacionalista andaluz de izquierda, que era la paradoja, porque yo sé que todo el nacionalismo tiene un origen en la burguesía, en todas partes. No es probablemente, iba a decir la única excepción, pero probablemente mis amigos gallegos me dirían que no es la única, que ellos también. Quiero decir que ni en el caso de Galicia ni en el caso de Andalucía había unas burguesías industriales o comerciales dispuestas a defender un proyecto político nacionalista. Y esa peculiaridad la tiene exclusivamente el andalucismo, y estoy dispuesta a admitir que también el galleguismo, ¿no? En el sentido de, tiene que ver con clase trabajadora, con trabajadores del campo, con jornaleras y con jornaleros, básicamente. Eso ocurre durante la transición. Digamos que empieza siendo andalucismo, regionalismo, tenemos nacionalismo. ¿Qué ocurre en el siglo XXI, en este momento de nuestra historia? Pues que las sociedades avanzan, los estados avanzan, las economías avanzan, y tenemos que plantearnos esa profundización democrática, siempre en escenarios democráticos, siempre en escenarios sociopolíticos de izquierda. Tenemos que plantearnos un avance más en el modelo territorial. Nosotros decimos que estamos atravesados por dos ejes fundamentales. Uno es el eje izquierda-derecha, que se tiene que ver con la tradición de la lucha de clases, con el eje de la izquierda, etc. Y otro que tiene que ver con el centro y la periferia. Estamos en la periferia y en el eje de la izquierda. En esa intersección, en ese cruce de espacios políticos es donde se sitúa adelante Andalucía, y nos definimos como soberanistas. Soberanistas quiere decir ejercer el derecho a decidir. Ejercer el derecho a decidir en lo económico, en lo social, en cualquier cuestión que se plantee. El derecho a decidir no es más que una profundización en los derechos políticos, en los derechos de ciudadanía, acordes al siglo XXI. Estamos convencidas también que vivimos en un mundo interdependiente. Por eso en este momento no entra en el esquema político, ni en el nuestro, ni creo que en el de la mayoría de la ciudadanía de Andalucía, un planteamiento de independentismo en el sentido de vamos a poner una frontera en Despeñaperro y de ahí para arriba todo es Alemania, ¿no? Como se suele decir vulgarmente. Lo dice mucho Antonio Manuel, que es compañero nuestro y amigo también, que Andalucía no es, espérate, para decir el aforismo correcto, no es una frontera sin memoria, es una memoria sin frontera. Andalucía tiene ese sustrato cultural común, que tiene un espacio geográfico, pero que de alguna manera trasciende y supera ese espacio geográfico, ¿no? Yo lo defino siempre a Andalucía como el nombre que tiene la humanidad al sur de Despeñaperros. Y bueno, y luego además tiene una diáspora en muchos otros lugares del mundo, naturalmente por cuestiones socioeconómicas que forzaron a muchas andaluzas y a muchos andaluces a abandonar esta tierra. Por eso te digo, tenemos muy claro el andalucismo que representamos, ¿eh? Somos soberanistas andaluces, igual que ocurre en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, en todo el país valenciano, en las Islas Baleares, hasta en Canarias, tienen proyectos soberanistas. Quiero decir que yo creo que en este momento lo interesante de la política es que se está produciendo, estos procesos son largos y lentos, ¿eh? Ya me gustaría a mí que fueran más rápidos, pero son largos y lentos. Igual que durante la transición el formato del Estado se construye desde el centro hacia la periferia, en estos momentos la política más innovadora se está haciendo en las periferias del Estado.
Y a lo mejor llega el momento de poder hacer una evolución desde las periferias hacia el centro. ¿Con qué modelo? Me preguntaba, federalismo, etcétera. Yo he estado en el Senado en una cosa que se ha llamado el Grupo de la Izquierda Confederal. Y quitarle toda la connotación negativa a la palabra confederal, a mí ya me parece un prodigio. Ha sido posible trabajar en pie de igualdad con senadores de Cataluña, de la Comunidad de Madrid, del País Valenciano, de las Islas Baleares, de La Gomera y, bueno, y la andaluza que era yo. Quiero decir, hemos podido constituir un grupo, nos llevó a algunos debates, organizar un sistema de trabajo que permitiera que todos pudiéramos intervenir, que permitiera determinados códigos a la hora de votar y de tomar decisiones en el Pleno del Senado. Eso nos llevó a algunos debates, pero conseguimos hacerlo y ha sido una experiencia absolutamente enriquecedora, en lo personal, por supuesto, pero también en lo político, ¿no? Es casi como una punta de lanza de vanguardia, de una prueba real de que hay formas confederales de trabajar. Digo confederales porque es en plano de igualdad. Yo tengo claro que hay determinadas competencias que a mí me parece bien que las asuma un gobierno central, digamos, ¿no? La que tiene que ver con la defensa, por ejemplo. Sí. Pero luego hay otras que sería razonable que en condiciones de igualdad los gobiernos territoriales pudieran asumir. El Senado era el espacio diseñado para eso, la Cámara Territorial. Lo que ocurre es que lo han convertido en otra cosa. Pero Me callo. ¿No? Perdón. Entonces ustedes defienden un sistema confederal dentro de España, Sí, ¿no? sí. Vale. ¿Y en ese Estado confederal es Andalucía una nación? Sí, sin ninguna duda. Lo dice el Estatuto de Autonomía, ¿eh? No es que yo esté ahora mismo poniendo una pica en Flandes. Y lo decía el primer Estatuto de Autonomía. Quiero decir que ya, que esta es cuando define Andalucía como una nacionalidad histórica. Nacionalidad solo tiene un sustantivo del que proviene y es nación. O sea que no, siquiera por la lógica de las... Claro, la lógica de las palabras, que es la lógica de los conceptos, que al final es la lógica de la política, ¿no? Sí, de hecho esa fue la gran conquista del pueblo andaluz durante la transición. Había un esquema de reparto de poder diseñado de tal manera que se confederaba el norte y todo lo demás era España. Quiero decir, había un modelo preestablecido que establecía que Cataluña, el País Vasco y Galicia, con... A lo mejor hay quien cree que son argumentos, yo probablemente sean argumentos, pero yo me atrevería también a calificarlos de excusa, ¿eh? Que habían plebiscitado sus respectivos estatutos de autonomía durante la Segunda República. A esas tres comunidades, se les otorgaba directamente la autonomía. Autonomía significaba un parlamento propio, no solo un gobierno, sino una capacidad de legislar autónoma. Bueno, y el resto era todo un saco donde estábamos todos los demás, ¿no? Y es el pueblo andaluz quien reacciona de tal manera que ese 4 de diciembre un pueblo en pie lo que alumbra es una nacionalidad histórica y en consecuencia una nación. Se ratifica en las urnas el 28 de febrero. Se desbloquea después en el Congreso de los Diputados porque el referéndum del 28 de febrero quedó pendiente por el resultado en el territorio de Almería. Quiero decir que hay todo un proceso político. Esto yo lo he dicho con énfasis en el Senado, ¿eh? La autonomía de Andalucía no es otorgada, no es concedida, es conquistada. Y ese estatus de nacionalidad, que significa en la práctica de nación, es un estatus político que consigue el pueblo andaluz. Eso no es derogable, eso no es prescriptible, salvo por una violencia, quiero decir, por un golpe de Estado o alguna cosa así, ¿no? Pero en condiciones democráticas y de paz, esas conquistas no son derogables en absoluto. Andalucía es una nación sin ninguna duda. Cuando usted me explicaba que son un partido soberanista, yo entendía dos cosas. Primero, que defienden que Andalucía tenga peso, evidentemente, mayor autonomía de la que tiene actualmente, que eso creo que estaremos de acuerdo, pero lo segundo, que es lo que usted me va a corregir o no, es, ¿plantearían ustedes un referéndum sobre la integración de España o no, o sea, de Andalucía o no en España? Es decir, un referéndum de independencia. No, no lo plantearíamos y es No. más, esto yo he tenido ocasión de decirlo en Cataluña, ya lo hicimos el 28 de febrero. El 28 de febrero
no se votaba la igualdad, como en ese discurso político que han de alguna manera definido durante mucho tiempo los partidos centralistas, básicamente los partidos centralistas de izquierda, básicamente el Partido Socialista Obrero Español, digo, para poner nombre a las cosas, ¿no? El 28 de febrero se votaba la igualdad, el 28 de febrero era café para todos. No, señor, no. El 28 de febrero Andalucía pidió café solo y expreso. No pidió café para todos ni café con leche, digo por utilizar la metáfora, ¿no? Sí. Solo porque ha sido la única comunidad, la única a la que se le preguntó qué quería ser, la única a la que se le sometió al referéndum, a un referéndum equivalente al 28 de febrero, y la que después, de alguna manera, se le preguntó cómo quería articularse o qué quería ser en el conjunto del Estado. Podíamos haber elegido ser una región, pero decidimos ser una nacionalidad histórica. Luego, de alguna manera, en Andalucía ya nos pronunciamos, el pueblo andaluz ya se pronunció sobre qué quería ser y quiso el máximo estatus posible que diseña la Constitución y el conjunto del Estado democrático, con lo cual no tiene mucho sentido desde mi punto de vista plantear ahora otro referéndum para integrarse en el ETA. Lo tenemos nítidamente claro, nosotros somos como la que más, sin ninguna duda, ¿no? Pero quien sí se sienta andalucista e independentista dirá, bueno, en ese referéndum no se habló la posibilidad de ser una nación independiente. No, eso es verdad. Eso no se habló en ningún momento porque no estaba en esos momentos, no cabía ni siquiera la posibilidad, ¿no? Yo es que, honestamente, creo que a la mayoría de las y los andaluces no ven la necesidad de plantearse ser una nación independiente. No, a ver, no confundamos. Creo que también a lo mejor es necesario explicar esto. Una cosa es ser una nación y otra ser un Estado. No es lo mismo. La nación, célebremente que decimos siempre, la nación más poderosa del mundo, son 51 estados, los Estados Unidos de América, de Norteamérica, para ser exactos. 51 son los Estados Unidos. Y es una nación que tiene 51 estados. Y luego hay otras formas y hay otras naciones que no tienen estado. Escocia, por ejemplo. Quiero decir que no es lo mismo la nación tiene que ver con la identidad, y la identidad entendida siempre como una identidad política, como una construcción humana, ¿eh? No estoy hablando de esencias. Aquí no hay ningún pueblo elegido ni señalado por el dedo de ningún dios. Hay un pueblo que decide por sí mismo tener un determinado protagonismo en un momento de su historia, ¿no? Por eso digo que la identidad es una construcción política, identidad política. Luego hay, por supuesto, la identidad cultural. Es que no necesitamos ni hablar otra lengua para tener una identidad propia en Andalucía, ¿no? Incluso quien desprecia la forma de hablar de las y los andaluces, sea cual se iba a decir, no es verdad. El seseo se considera elegante, en cambio el ceceo se considera de inculto o de paleto. Y en Andalucía, en un sitio se sesea, en otro se cecea, en otro se jejea, pero a casi todos los y las andaluces se nos define o se nos caricaturiza por la forma de hablar. No necesitamos siquiera hablar otra lengua diferente, sí que la hablamos. El andaluz es una lengua natural no estandarizada, pero no quiero entrar de momento en ese debate, luego si usted quiere entramos más adelante. Pero lo que quiero decir es que la identidad cultural de Andalucía tiene un peso tan importante que se ha echado a España a la espalda. Es que yo he debatido en el Senado que el flamenco no es marca España. Podrán popularizarlo, utilizarlo comercialmente y culturalmente y difundirlo, pero tiene una cuna. Y esa cuna indudablemente es Andalucía, ¿no? Esa es la identidad cultural. Y luego la identidad política, que se basa en esa identidad cultural, siempre es, te lo he dicho antes, o previo o simultáneo. Lo cultural y lo político siempre van, digamos, como en una vía, ¿no? En paralelo. La identidad política de las y los andaluces contemporáneos es una construcción política que se basa, que a partir de un agravio en aquel momento, o es que la pregunta del referéndum del 28F alguien llegaba a entenderla. ¿Da usted su conformidad a la vía prevista en el artículo 151? Y la inmensa mayoría de los andaluces, con una intuición política o con un instinto de querer ser como los demás, con un autoejercicio de dignidad, construye una identidad política. Y esa identidad política en este momento, insisto, es inderogable. Eso es una nación. Y no tenemos Estado, formamos parte.
del Estado español. Quiero decir que yo sé que hay mucha confusión, a veces interesada. Esta que es una charla un poco más tranquila y más distendida, podemos explicar y exprimir, si me apuras, los conceptos, ¿no? Hay otras veces que vas a fuerza de titular o de tuit de 140 caracteres y tienes que hacer una afirmación sin poder matizar, ¿no? Pero existen naciones sin Estado y Andalucía es una de ellas y no tiene... Los estados son independientes, son compuestos, son federales, confederales. Hay un montón de formas, unitarios, hay un montón de formas posibles de estados. Y aparte, existen las naciones, evidentemente, y no hay, yo no tengo ninguna duda de que Andalucía es una nación. Y hay personas que son independentistas andaluces, claro que los hay, sí, los conozco y algunos de ellos son amigos y personas a las que les tengo particular afecto, porque además yo creo que siempre tiene que haber una vanguardia en esto, ¿sabes? Para no perder. Siquiera como barrera de defensa de no se puede retroceder más de una línea porque probablemente se avecinan tiempos difíciles, ¿no? O hemos vivido tiempos difíciles y probablemente vienen todavía más difíciles. Entonces siempre conviene que haya una punta de lanza, una vanguardia, una gente valiente que reivindique el máximo para que no perdamos ni un ápice. Hay quienes plantean que ustedes cogen el andalucismo como un arma política, es decir, nosotros vamos a ocupar este espacio político y con este vamos a hacer política, y que no es tanto la defensa de un andalucismo lo que mueve, sino ocupar un espacio político. ¿Qué tienen que decir sobre eso? El andalucismo es una teoría política, yo es que no tengo la menor duda, no solo es un espacio, el andalucismo es un enfoque político global, si me apura, es mirar el mundo, interpretar la realidad con unas gafas verde y blanca y querer transformarlas. A mí me parece que es una ideología política, si me apuras, tan potente como puede ser el socialismo o como puede ser el liberalismo, la ideología de los grupos neoliberales, ¿no? Sí, pero quien Quiero dice decir, eso no se refiere tanto al andalucismo, sino se refiere a Adelante Andalucía, que Adelante Andalucía coge el andalucismo para hacer política, porque es un espacio político al que explotar, y que realmente no es tanto identidad de andalucismo, sino la necesidad de ocupar un espacio político. Eso es lo que entiendo que dicen esas personas. vale, ya te entiendo. A ver, yo creo que quien dice eso arrastra las miles de conflictos que tiene la izquierda central o la izquierda centralista. A quienes provenimos del andalucismo, y en Adelante Andalucía somos unos pocos, más bien un montón de personas que provenimos del andalucismo, no nos pueden decir eso y no nos lo pueden explicar porque básicamente no es cierto. O sea, porque es lo que te decía, el andalucismo como ideología, como pensamiento político, como teoría y como praxis, igual que cualquier otra de la izquierda, ¿no? Es sencillamente querer transformar la realidad con las gafas verde y blanca puestas. O sea, algo tan sencillo, lo explicábamos el otro día, en San Fernando con la ola de calor. El gobierno progresista ha tomado de izquierda, quiero decir, una decisión que a mí me parece valorable, y es que haya un bono térmico, sobre todo a raíz del invierno, después de la pandemia, de la crisis energética y tal, para que familias o personas en situación de vulnerabilidad reciben una ayuda económica para la calefacción. Bueno, algunos hacen trampa y creo que recordar que algún consejero del gobierno de Ayuso, de la Comunidad de Madrid, recibía el bono térmico. Efectivamente. Pícaros y sinvergüenza los hay en todas partes. Pero a lo que te decía de mirar la realidad con gafas verde y blanca, eso está bien, que la gente reciba una ayuda para pagar la calefacción. ¿Qué ocurre? Que en el Valle del Guadalquivir, en la mitad de Andalucía, no necesitamos abrigo en invierno, o no necesitamos tanto abrigo en invierno como refrigeración en verano. Porque las olas de calor nos afectan más que en ningún sitio. Si alguien en ese gobierno central hubiera sido andalucista, siquiera una mínima tintura, hubiera dicho, vale, para la calefacción y para la refrigeración, en aquellas zonas donde es igual de necesario, no ya te digo el aire acondicionado, sino un ventilador. Un ventilador en verano igual que un radiador en invierno. Exactamente igual que en zonas de la meseta. Es imprescindible el abrigo y la ayuda para pagar la factura eléctrica para tener calefacción en estas zonas, sobre todo en el Valle del Guadalquivir. Es verdad que en la Alta Andalucía, cuando hace frío, hace tela de frío también. Es que afortunadamente aquí tenemos una diversidad enorme, pero en la mitad de Andalucía, por lo menos, hace falta considerar también una ayuda para poder pagar la ventilación o la refrigeración. Eso es andalucismo.
Y el bono térmico es la izquierda, si me apuras. Quiero decir, pero... Y eso se le ocurre a gente que es andalucista, desde Adelante Andalucía. Quiero decir que en este juego de la política hay intereses creados, hay adversarios y hay competidores. Y quienes quieren competir en un espacio fronterizo, si me apuras, con Adelante Andalucía, pues a lo mejor para descalificarnos y tal dicen esas cosas, ¿no? Pero a quienes hemos estado, iba a decir los dientes no, pero las canas sí, en el andalucismo, hombre, a mí no me pueden decir que utilizo el andalucismo como excusa o como un adorno, ¿no? Es una interpretación del mundo, el pensamiento político andalucista. Ustedes desde Adelante dicen precisamente eso sobre Juanma Moreno, que gana elecciones porque se envuelve en la bandera de Andalucía, decía el otro día aquí José Ignacio García. ¿Es el andalucismo un arma política que utiliza PP y PSOE? Sí, sin ninguna duda. El andalucismo tiene un poder legitimador importantísimo para quien gobierna la Junta de Andalucía. Antes era el PSOE y se envolvía en la bandera verde y blanca, ahora es el PP y hace exactamente lo mismo. Yo le doy un horizonte temporal al andalucismo de Juanma Moreno y veremos a ver qué pasa en las elecciones generales. Porque como el PP gobierna en Madrid, se acaba el andalucismo de Juanma Moreno. Si quiere, estoy dispuesta a hacer una apuesta con usted. Quiero decir, porque esto ya lo hemos vivido. ¿Qué ocurre con el PSOE? Cuando después del 28 de febrero, después del primer estatuto de autonomía, aquellas elecciones, el PSOE arrasa en las elecciones en Andalucía y gobierna Andalucía ininterrumpidamente durante 37 años. ¿Qué ocurre con Rafael Escuredo? Rafael Escuredo empezó siendo un socialista andaluz y acabó convertido en un andaluz socialista. Y lo defenestraron directamente, los suyos, que es lo que suele pasar, evidentemente. Se inventaron, yo ya no sé si era una fake news, un bulo, hace mucho tiempo de esto, ¿no? Pero una historia de un chalet, precisamente, de un chalet sí, aquí cerca de Sevilla, en el Aljarafe y tal, que nunca se pudo demostrar, que yo sepa, habría que tirar de hemeroteca, pero que nunca se pudo demostrar que hubiera habido ninguna irregularidad ni ninguna cosa así rara, pero se lo inventaron los suyos, los del PSOE, cuando llegaron a Madrid. Y cuando tomaron la Moncloa y ejercieron allí. Y se acabó el cuento del andaluz socialista. Aquí todos andaluces, o sea, todos socialistas, pero obreros y españoles. Se acaba la singularidad que Escuredo pretendía que tuviera aquel gobierno, aquel primer gobierno socialista de Andalucía, ¿no? ¿Qué ocurre con Juanma? Pues que ha descubierto a Escuredo ahora. Y está haciendo exactamente lo mismo, probablemente, que en su día hizo Rafael Escuredo y que le dio muy buen resultado. Hasta que los suyos se lo cargaron, le dio un extraordinario respaldo popular. Pues por eso te digo que a Juanma le va a pasar lo mismo, que cuando Feijóo gobierna en Madrid ya se acaba el reclamar la financiación autonómica, por ejemplo, que es un tema que lleva eternamente pendiente, pero que se reclama desde Andalucía cuando en Madrid no gobiernan los tuyos. Cuando en Madrid gobiernan los tuyos ya se pone sordina a esa reclamación o a esa necesidad, ¿no? Pues el PP lo utiliza, claro que lo utiliza, igual que lo utilizó el PSOE en su día, y el PSOE lo que fue haciendo, que a mí es lo que me parece probablemente imperdonable, creo que fue uno de sus grandes errores, es vaciando de contenido el andalucismo. Y acabó convertido en el mollete con aceite y azúcar y la flauta de los niños en los colegios el 28 de febrero, ¿no? Lo que era una reivindicación potentísima, esto lo sé porque lo he vivido incluso con algunas personas. En aquellos años 80, finales de los 80, había en las escuelas públicas andaluzas se trabajaban unidades didácticas sobre flamenco. Eso era un ejercicio de andalucismo absoluto. Aquello se fue descafeinando y desapareció. Ya nadie trabaja nadie hace materiales didácticos, nadie desde el gobierno andaluz en materia de educación pone como necesidad o como norma, todo eso va desapareciendo. El PSOE fue descafeinando hasta el punto que el PSOE celebró el 4 de diciembre con Susana Díaz, porque ya veían lo que se avecinaba. O sea, durante todos los años anteriores, más de 30 años, el PSOE nunca celebró el 4 de diciembre, nunca lo conmemoró. Nunca. ¿Qué hace el PP? Que llegan y son espabilados. Y entonces deciden que ellos sí que lo van a celebrar, evidentemente, ¿no? ¿Qué ocurre con ese 4 de diciembre y San Telmo lleno de banderas andaluzas? Bueno, que está bien. Yo soy andalucista, pero tengo claro que la bandera es un símbolo y que si no hay un pueblo que la sustenta y que ese símbolo cobija a ese pueblo, la bandera no es más que un símbolo, ¿no? Muy bonito San Telmo con las banderas, pero yo aquel mismo día, porque iba para Sevilla, desde Dos Hermanas, donde vivo, iba para Sevilla, y pasaba por el hospital. Ahora
le han puesto un nombre que no recuerdo, el célebre Hospital Militar de Sevilla, que Juanma Moreno ha inaugurado 3 veces y acaba de cerrar ahora en verano. Yo iba pensando, está bonito lo de San Telmo, pero más bonito estaría la bandera en el hospital, por ejemplo. Como símbolo, pongámoslo en los servicios públicos, porque eso era la autonomía. Eso era lo que cantaba Carlos Cano y consiguió popularizar aquella pregunta incomprensible del referéndum del 28F, ¿no? Escuela, medicina, hospital, que no nos falte el pan ni la alegría, que vuelvan los emigrantes, que haya cultura y prosperidad. Pues el patrimonio común de los andaluces son nuestros servicios públicos. Pues aparte de ponerla en San Telmo, podía haberla puesto simbólicamente en los hospitales, o no ponerla, pero al menos mantener la sanidad pública en las condiciones de calidad imprescindibles, o en las escuelas públicas, ¿no? O en Doñana, si me apura. Bien, más valdría que el 4 de diciembre, si no es que el que viene, el de este año, a ver si tienen agallas de poner la bandera andaluza en Doñana, en vez de secarla, como están haciendo. Eso sí es andalucismo. Lo demás es una tintura verde y blanca, lo demás a lo mejor es regionalismo. Mira, esa definición que me preguntabas al principio, ¿no? O sea que el PP puede que sea regionalista, yo no lo dudo, ¿no? En la región de Murcia seguramente son regionalistas los del PP. En Andalucía es verdad que, insisto, la legitimidad que otorga el andalucismo a quien gobierna la Junta le viene muy bien. El PSOE lo hizo y el PP lo hace también ahora. Hasta que, a ver qué pasa el 23 de julio. ¿Y esa defensa de Andalucía, ese andalucismo, es incompatible con una formación de izquierdas a nivel español? Es decir, ¿es incompatible con entrar en una formación tipo Sumar? No, incompatible no es. La singularidad que tiene ese andalucismo es que nosotros tenemos una agenda andaluza. Y somos de izquierda. Y queremos ir al Congreso de los Diputados a hablar de los trenes de Andalucía, por ejemplo. Que es lo que he estado haciendo esta misma mañana, ¿no? ¿Qué ocurre con Sumar? Que a mí me merece todo el respeto. Incluso con el gobierno progresista, al que estoy dispuesta a reconocer algunos logros en beneficio de la mayoría social, en la gestión de la pandemia, el ingreso mínimo vital, en fin, estoy dispuesta a reconocer que se han hecho algunos gestos que no se hubieran hecho con un gobierno de derecha. De hecho, Mariano Rajoy, en la crisis anterior, hizo todo lo contrario. ¿Qué le falta a esa izquierda centralista? Una agenda andaluza. Y no solo una agenda, una mijita de respeto. Cuando desde esa progresía de izquierda centralista, que ahora se llama Sumar, en otro momento previo, dicen literalmente, hay que arreglar lo del sur. Eso es una absoluta. Eso significaba que había que echar a Teresa Rodríguez y a la gente de Adelante Andalucía del grupo parlamentario en el que tenían la mayoría en el Parlamento de Andalucía, sin haber roto nunca la disciplina de voto, sin haber cambiado nunca la mayoría del Parlamento de Andalucía, sin que se hubiera dado objetivamente ninguna circunstancia para poder declararlos tránsfugas. En estos días se pronunciará el Tribunal Constitucional al respecto, ¿no? Pero cuando dicen hay que arreglar lo del sur, quien dice eso es porque su centro está en Madrid. El sur no es un punto cardinal. Políticamente hablando, Andalucía tiene nombre propio, ¿no? Entonces, ¿qué pedimos a esa izquierda centralista con la que estamos dispuestos a colaborar? De hecho, el hecho de presentarnos únicamente en la circunscripción de Cádiz es un ejercicio de responsabilidad, de generosidad con otras izquierdas y, si me apuras, de lealtad con otras izquierdas. La tercera fuerza de izquierda, la tercera fuerza de izquierda no, la tercera fuerza política, porque creo que fue el PSOE, el PP, o el PP, el PSOE, y después Adelante Andalucía en las últimas elecciones andaluzas, que son las comparables, y que según los datos del Centra que acaban de salir, se mantiene prácticamente. En la provincia de Cádiz, la tercera fuerza política de izquierda es Adelante Andalucía, no es Sumar. Hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y de lealtad. ¿Qué le falta a Sumar? Le falta una agenda andaluza. Sí, vamos, ¿cómo le falta? Que hasta ya nos han copiado el discurso y ya hay algún portavoz de Sumar por ahí en Málaga, creo, o candidato de Málaga, creo recordar, hablando de la voz de Andalucía y la agenda andaluza. Después que nosotros, ¿eh? En eso hay cronología. Tony Valero. Hay hemeroteca, efectivamente, ¿no? A Tony Valero, lo he escuchado. Pues efectivamente. Pues, por eso yo creo que, bueno, eso es que además he tenido la fortuna de experimentarlo en el Senado de España. O sea, allí los compañeros de Compromís tienen su propia agenda. Ahora van en Sumar, pero van con una agenda propia y van con una marca propia. Bueno, eso no ha sido posible con Adelante Andalucía. En este momento, ya veremos más adelante cómo se dan las cosas, ¿no? Pero nosotros estamos, digamos, en la línea de trabajo de un proyecto a medio plazo
que es un proyecto andaluz, es un proyecto andalucista dentro de en la izquierda, pero con una voz propia de Andalucía. Y ese es un derecho que no nos puede negar nadie. Usted para mí acaba de abrir 3 melones. A ver. Al principio ha dicho que presentarse solo por Cádiz es un gesto de generosidad. ¿No sería mayor generosidad pedir el voto en aquellas provincias donde no se presentan, es decir, en la mayoría, para sumar? O sea, pedirlo públicamente, decir, voten ustedes en sumar en Málaga, por ejemplo. ¿Están dispuestos a hacerlo? Mire, no, honestamente no creo que estemos dispuestos a hacerlo. Esto es mi opinión particular, tendríamos que hablarlo, digo, para que fuera la opinión de Adelante Andalucía, ¿eh? No, porque no hemos hablado de este asunto para nada, con lo cual yo me aventuro a dar mi propia opinión. Esas cosas se pueden hacer cuando son correspondidas. La lealtad es un ejercicio entre iguales. Lo otro es un ejercicio de servidumbre. Y desde luego Adelante Andalucía no es servidumbre de ninguna otra izquierda, de ninguna otra izquierda. Entonces, si hubiéramos recibido un mínimo de reciprocidad o un mínimo de esa misma lealtad, si no queremos que nos quieran, queremos que nos respeten, igual que respetamos nosotros. En ese sentido, hay posibilidades de cooperar programáticamente, por ejemplo. Sí que programáticamente podemos plantear cosas incluso similares, si me apuras. Pero ¿qué ocurre? Que a la hora de entender el poder de Andalucía allí en el núcleo del poder, como son las Cortes Generales, nosotros vamos sin mochila y sin equipaje y sin nada. Porque venimos siempre de vuelta, ¿no? Quiero decir que nuestro centro está en Andalucía y regresamos a Andalucía. Entonces, bueno, igual que es que además no ha habido, bueno, últimamente puedo decir que no ha habido agresiones, pero hubo unas agresiones y unas hostilidades clarísimas, como tomar el Parlamento de Andalucía por el pito de un sereno, hablando en plata, y provocar que una minoría expulse a una mayoría del grupo parlamentario, en contra de la opinión de los letrados del Parlamento de Andalucía. Hombre, ¿y ahora qué vamos a pedir nosotros? ¿El voto para la gente que hizo eso? Es un poquito difícil. Estoy segura que usted me entiende y que probablemente las personas que nos escuchan también. Eso hay que resolverlo poquito a poco y con una cierta colaboración y con una cierta reciprocidad, que es lo que significa la lealtad, insisto. Todo lo demás es un signo de vasallaje. Y para vasallaje, mire usted, no. Otro melón que ha abierto ha sido cuando ha pronunciado el nombre de Compromís, ¿no? Y que ellos sí que tienen una agenda valenciana dentro de Sumar. Me decía mi José Ignacio García que vosotros hablasteis con Sumar, pero se os garantizó que no iban a tener el peso, Adelante Andalucía no va a tener el peso que tiene Compromís. A mí, fuerzas de Sumar, no le puedo decir quién, me ha dicho, hombre, es que Adelante Andalucía no tiene ni por asomo el mismo peso que Más Compromís tiene en Valencia. ¿Qué respuesta tienen a esto directamente? Que es verdad. O sea, que ¿cómo lo voy a negar si tenemos 2 parlamentarios en el Parlamento de Andalucía? Y no sé cuántos tienen estos momentos Compromís que acabamos de celebrar, han celebrado sus elecciones autonómicas el 28 de mayo pasado, coincidiendo con las municipales, ¿no? Y también tienen gobiernos y tienen, sobre todo, más años que nosotras y que nosotros, y han tenido más poder real. Eso es absolutamente verdad. Nosotros llevamos 2 años. El otro día teníamos una reunión precisamente el 26 de junio. Estamos viendo, caramba, que hace hoy 2 años que refundamos Adelante Andalucía. Esta es las terceras elecciones a las que nos presentamos. Y antes de cumplir 3 años nos habremos presentado a 4 elecciones, porque todavía faltan las europeas de aquí a un año, ¿no? No me lo recuerde. Bueno, no quiero recordarlo. No se apure, que ya tenemos bastante, ¿no? Quiero decir que este proyecto es a medio plazo y en este momento está todavía en construcción. O sea que no, ya me gustaría a mí tener el poder que llegó a tener Compromís. A día de hoy no lo tenemos. Eso lo dice Sumar y lo digo yo también. O sea, es que lo que no podemos es negar la evidencia, ¿no? Pero lo que tampoco pueden negarnos es la posibilidad de ser. Es nuestro querer ser y el derecho que nos asiste a hacer este proyecto, que es la adecuación del andalucismo a la Andalucía del siglo XXI y a las necesidades del pueblo andaluz en el siglo XXI, ¿no? Siempre en el eje de la izquierda, sin ninguna duda. Con lo cual, claro, evidentemente que no podemos no tenemos el mismo peso y en ese caso no somos iguales, ¿no? Lo fuimos en el Senado, qué casualidad. Y en el Senado del Grupo de la Izquierda Confederal quien tenía más votos era Adelante Andalucía. Más que Compromís. Quiero decir que también depende del criterio que usemos para medir, ¿no? Pero evidentemente, ya sin anécdotas, la realidad al día de hoy es la que es. Nosotros tenemos 2 parlamentarios en el Parlamento de Andalucía y muy pocos concejales en el conjunto de los municipios andaluces. Y nos pilla en la construcción, con lo cual, bueno, tal vez habrá que esperar. A lo mejor el mensaje que se oculta en esas fuentes que a usted le dicen
es que a lo mejor dentro de unos años pues, podemos llegar a tener una posición parecida. Bueno, pues llegados a ese río cruzamos ese puente. Usted me ha dicho, no quiero mal citarla, se puede hablar con Sumar más adelante. Lo de más adelante sí que lo he apuntado tal cual. Eso significa que si ustedes dentro de 4 años han conseguido hacer una refundación más en condiciones, si Adelante Andalucía tiene el peso que tiene Compromís, por ejemplo, en Valencia, ¿hablarían de consumar para ir juntos dominando ustedes en Andalucía? Mire, mientras haya una agenda andaluza encima de la mesa, mientras haya una portavocía en el Congreso de los Diputados, me da igual que sea dentro de un grupo más grande. Para mí eso no es ningún problema. Lo que quiero son 5 minutos para hablar de los presupuestos generales del Estado en relación a Andalucía. Lo que quiero es que cuando haya que negociar los presupuestos generales del Estado, igual que se negocia con el señor de Teruel, con los señores de Canarias, de Asturias, del Foro Asturias, Teruel tiene la población de Algeciras. O sea, quiero decir, igual que se negocia con todos esos grupos, se pueda negociar en nombre de Adelante Andalucía. ¿Que eso se puede hacer en un grupo más grande? Lo hemos hecho en el Senado de España, en el grupo de la izquierda confederal. Cada uno de nosotros, en el tema de los presupuestos generales del Estado, hemos negociado autónomamente con aquellas cuestiones que para nosotros eran prioritarias y lo hemos podido hacer. Por eso yo no me niego a pensar que hay futuros posibles, claro que los hay. Lo que ocurre es que tenemos que ir despejando la incertidumbre en el presente, en cada uno de los presentes que vamos viviendo, ¿no? Y igual que le decía, en lo programático yo estoy convencida que es razonablemente fácil. Hombre, yo no le he oído a Sumar decir nada sobre el Cabril, por ejemplo, que eso es sangrante. No le he oído a Sumar decir nada sobre el tren de la Costa del Sol. Y en los presupuestos generales del Estado de 2023 hay una inversión de 5 millones de euros para un estudio de viabilidad, porque fue lo que yo negocié para no votar en contra de los presupuestos generales del Estado. Quiero decir que, y es poco, es poquísimo, un estudio de viabilidad, pero es que se negaban tajantemente siquiera a plantear la posible viabilidad de que ese tren de la Costa del Sol, que vamos, que la capital de la Costa del Sol, la ciudad de Marbella, solo se pueda llegar por carretera. En un momento de descarbonización del transporte, de que se acaba el petróleo, con el flujo de población que tiene, es una absoluta barbaridad. Bueno, pues quiero decir, de esas cosas, yo de momento no se las he oído Sumar. A lo mejor no solo nosotros hablamos con ellos, a lo mejor ellos también hablan con nosotros, ¿no? Para hablar de algunas de estas cosas que son necesidades. Lo del cementerio nuclear del Cabril es una absoluta barbaridad. El único almacén de residuos nucleares de todo el Estado está en Andalucía. Hombre, siquiera una mención, ¿no? Por aquello de la salud, de la gente. Quiero decir que esto es, bueno, posibilidades de que en diferentes cuestiones programáticas podamos encontrar puntos de acuerdo. A eso yo no me niego. A votar en el Congreso de los Diputados algo que pueda ser beneficioso para Andalucía, que no lo propongamos nosotros y que lo proponga. No me niego en absoluto a que eso ocurra. Espero cierta reciprocidad, insisto. Espero que tampoco se nieguen a votar algo que podamos plantear nosotros y que pueda ser beneficioso. De hecho, en el Senado ha ocurrido. Con alguna moción, bueno, con la dama de Baza, por ejemplo, para que vuelva la dama de Baza, o con una moción para que los migrantes temporeros que trabajan en Huelva y en Almería tuvieran unas mínimas condiciones en colaboración con los ayuntamientos y la Junta de Andalucía. Eso lo hemos propuesto desde Adelante Andalucía y lo han votado otros grupos y no eran de derecha. Quiero decir que eso ocurre en los parlamentos, sobre todo es donde esa coincidencia o cercanía en determinados planteamientos programáticos es posible. La última moción que yo presenté en el Senado tenía que ver con la convergencia de Andalucía, con esos célebres PERTE, ese dinero de Europa que iba a venir, que iba a transformar la economía, etcétera. Pues hicimos una moción para que Andalucía alcanzara determinados índices de convergencia, porque la convergencia se mide en indicadores. Todo esto de la cohesión son palabras muy bonitas, pero la convergencia tiene indicadores y Andalucía tiene un 20% de diferencia con la media del conjunto del Estado en renta per cápita disponible, en la pensión media, en el salario medio, etcétera, ¿no? Eso, que era una medida absolutamente progresista, lo votaron otros grupos de izquierda en el Senado y lo propusimos nosotros. Igual que Adelante Andalucía votó a favor de otras cosas que se propusieron y que eran propuestas de izquierda, ¿no? Quiero decir que en ese terreno yo ya tengo la experiencia de que es posible y que eso produce acercamientos y que eso produce sinergia, ¿vale? Sin problema en ese sentido en pensar en futuros posibles, siempre que nadie nos niegue nuestro derecho a ser.
Y ya que hablamos de la izquierda española, ¿cómo valora la acción de gobierno del gobierno de coalición a nivel nacional? Ha tenido elementos positivos, no tengo ningún problema en reconocerlo. De hecho, yo he votado a favor de la ley de transición ecológica, de la eutanasia, ya no lo recuerdo de memoria, pero he votado a favor de un montón de leyes. En los presupuestos generales del Estado me he abstenido, porque no he conseguido todo lo que yo quería, evidentemente, ¿no? Pero al menos ha servido para tener, y además tuve oportunidad de decírselo al propio presidente del gobierno, yo solo tengo un voto, pero usted lo necesita. Vale, pues yo gratis no lo vendo, quiero decir, vamos a sentarnos y vamos a hablar igual que habla usted con otros representantes de otros territorios y está dispuesto a otros representantes de otros territorios que no van a defender caprichos ni a defender frivolidades. Van a representar los intereses de sus ciudadanos y de sus ciudadanas, los compromisos que han adquirido con ellos y a pelearlo, evidentemente, ¿no? Entonces, reconozco avances positivos, sobre todo en lo social, al gobierno de España, al gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Lo reconozco sin ningún problema. Es más, insisto, en el propio Senado he votado a favor de bastantes de las medidas que han propuesto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a mí me parece que alguien en la izquierda tiene que quedar para seguir tirando, para seguir a esa punta de lanza, esa vanguardia que te decía antes con respecto al andalucismo, ¿no? Porque si no, todo el espacio de la oposición se le deja a la derecha y a la extrema derecha, que es peor. Si no hay nadie en la izquierda que recuerde que la reforma laboral está bien, pero no del todo, pero es insuficiente, porque han convertido los contratos fijos discontinuos en fijos, pero el despido sigue siendo barato. Con lo cual, tienes un contrato fijo, pero te pueden seguir despidiendo porque el despido... Si no hay nadie en la izquierda que diga, oiga, la reforma laboral necesaria, entre otras cosas, es encarecer el despido, incrementar la inspección de trabajo. Si estas cosas no se dicen desde la izquierda, desde la derecha no lo va a decir nadie. Van a decir, bueno, aunque ahora ya Feijóo dice que va a mantener la reforma laboral del gobierno progresista, a lo mejor es que, quiero decir que a lo mejor es que hay algunas cosas que a la propia derecha le vienen bien, ¿no? Y que desde la izquierda todavía echamos de menos. Pero yo reconozco avances, claro que los reconozco. A ver, la política no es solo la competición electoral. En política hay algunas tareas, sobre todo, insisto, en los parlamentos, que es el poder legislativo, donde trabajamos en hacer leyes que mejoren la vida de la gente y que de alguna manera son de obligado cumplimiento. Suele haber un margen amplio para negociar, para incluir enmiendas, para alcanzar acuerdos que de alguna manera mejoren la ley, ¿no? Quiero decir que otra cosa es el Ejecutivo, ¿eh? Yo entiendo que ahí las cosas probablemente no son tan sencillas ni son tan así. O sea, un gobierno pretende razonablemente rentabilizar toda la gestión que hace y ahí pues, no cabe aportar cosas, ¿no? Pero en los parlamentos sí que cabe ese sistema, con lo cual mi valoración del gobierno de coalición me parece positiva. Yo no digo que sea negativa, digo que probablemente podíamos esperar algo más o teníamos mejores expectativas. También soy comprensiva, que ha tocado la pandemia, la nevada, el volcán. Quiero decir que la crisis económica que viene aparejada a la pandemia, la guerra de Putin, quiero decir que ha habido un montón de escenarios muy complicados y yo para que haya un gobierno prefiero siempre que sea un gobierno progresista, siempre. El 23 de julio también, ¿eh? Su formación política criticó públicamente la ley de viviendas porque decían que se quedaba corta. Sí. ¿En qué se queda corta concretamente la ley de viviendas? En la limitación del precio de los alquileres, que es una cosa que no solo no se ha tenido en cuenta, sino que ahora ya automáticamente ha desaparecido. Estuvo en el debate, estuvo en el debate encima de la mesa y creo que era Podemos quien con más insistencia defendía esa necesidad. Málaga es la ciudad más cara para alquilar una vivienda, la que tiene mayor índice de viviendas turísticas y está expulsando a antiguos inquilinos. No todo el mundo puede comprar una vivienda, sobre todo con los precios que tienen las viviendas, ¿no? Pero las personas jóvenes no se pueden emancipar ni emprender su propia vida de forma autónoma si no tienen una vivienda. Y eso pasa por el alquiler. Luego es necesario poner límites al precio del alquiler, empezando por lo que se llaman los grandes tenedores de vivienda, que no son como alguien criticaba quien tiene más de 10, no, que son los bancos, por ejemplo, quienes tienen mayor número de viviendas sin uso la mayoría de ellas. Eso hay que ponerle algún límite. Los bancos siguen teniendo beneficios y siguen teniendo casas cerradas y hay gente que no tiene dónde vivir.
O sea, no me negará que no es una crítica absolutamente razonable la de que la limitación imprescindible del precio de los alquileres, y eso no lo contemplaba la ley de vivienda. ¿Por qué? Porque todas esas leyes tienen vínculos con actividades económicas donde hay muchos intereses creados de grandes corporaciones, en este caso de grandes constructoras. En este caso, soy todavía más descriptiva, del palco del Real Madrid, digo para que no nos falte ya ningún dato, ¿no? Claro, y si no hay voluntad desde el poder político legítimo y democrático de avanzar en dar respuesta a esas necesidades sociales, no esperemos que el poder económico venga a hacer ese trabajo, ¿eh? No va a venir nunca. El objetivo del poder económico es obtener beneficios, no que la gente tenga casa. Entonces, ¿cómo tiene beneficio? Haciendo más casas, aunque haya casas cerradas. Aunque, bueno, ahí tiene, para eso sirve un gobierno progresista, ¿no? Entonces, por eso sí que criticamos la ley de vivienda, porque se quedó en el quiero y no puedo, ¿no? En ese tema de la limitación de los alquileres, del precio de los alquileres. Sí, seguramente si hablamos con gente de Podemos fuera de cámara nos digan lo mismo. ¿Qué votaron ustedes, por cierto, en el Senado, en esa votación, en la de la ley de... Ya no estaba, ya había terminado. Si no, a lo mejor me hubieras tenido, hubiera votado en contra. Hubiera intentado siempre introducir enmiendas, ¿eh? Yo me tomaba absolutamente en serio el trabajo legislativo. A mí es que, probablemente políticamente, a mí es lo que más me gusta. El ámbito parlamentario y el poder legislativo, ¿no? Entonces, bueno, ya a todas las leyes orgánicas, los presupuestos, me lo tomaba en serio, hacía enmiendas, quiero decir que, bueno, que de alguna manera intentaba, y recuerdo, para mí uno de los éxitos más bonitos en el Senado fue que me aprobaron una enmienda en la Ley Orgánica de Protección de la Infancia. Las leyes al Senado, te decía antes, lo que ojalá en el diseño constitucional estaba previsto para el Senado de Cámara Territorial, y en realidad es una Cámara de segunda lectura. Con lo cual allí se le hace un repaso a la ley que viene del Congreso, y el Senado puede hacer mangas y capirote y cambiarlo entero, que como luego tiene que volver al Congreso, si en el Congreso dicen que lo que ha hecho el Senado no vale, pues lo que ha hecho el Senado no vale, efectivamente. Pero en esa ley de protección a la infancia, que era una ley que venía con cierta flexibilidad por parte del gobierno, que el proyecto de ley, pude introducir una enmienda para proteger a las niñas de los matrimonios infantiles impuestos por los padres, ¿no? Era una frase o dos frases nada más, pero que eso estuviera incluido en una ley. Me decían, es que eso no va a ocurrir nunca en España. Pero bueno, pues veremos a ver por qué ha ocurrido. No con niñas españolas, nacionalidad, nacidas en España, sino a lo mejor con niñas, aunque sean españolas, hijas de inmigrantes que tienen otras culturas, y que de hecho lo han hecho en algún caso con dos hermanas pakistaníes, creo que de Barcelona, a las que obligaron a casarse a la fuerza con 14 años, siendo menores, ¿no? Por eso yo decía, bueno, basta con que a una le sirva, para mí ya mereció la pena. Con que sirva para que una de esas niñas no sea obligada a contraer un matrimonio, ya merece la pena esa tarea legislativa. Por eso te digo que para la ley de vivienda hubiéramos presentado enmiendas, seguro. Las hubiéramos peleado, seguro. Y bueno, y si no hubieran aceptado ninguna, pues probablemente mi voto va marcado por eso. Si me aceptan enmiendas, pues a lo mejor lo hubiera votado a favor. O sea, a lo mejor pudiéramos... A ver, yo creo que ya esto es hablar por hablar, porque en la cabeza del gobierno ya estaba, de alguna manera, el adelanto electoral, con lo cual la ley de vivienda iba por trámite de urgencia, con plazos muy apretados para no poder introducir ninguna enmienda, ¿no? Cuando va por trámite de urgencia significa que el PSOE se blinda y que allí no se mueve una coma de lo que viene del Congreso, ¿no? Por más que los demás lo intentamos, ¿eh? Vive Dios que lo intentamos, pero no es posible. Y probablemente, pues no sé cuál hubiera sido mi voto, pero seguramente no hubiera sido favorable. Voy a volver por un momento a las diferencias entre Sumar y Adelante Andalucía. Una de vuestras grandes diferencias es que vosotros seguís manteniendo lo de no estar en las instituciones más de 8 años, pero si nos ponemos a contar el tiempo que usted ha estado en las instituciones antes y después de Adelante, dan 8 años. ¿Va ¿Ya a ponerse 8 años sumado todo? Creo que sí. Si no son 8, son 7. O sea, mientras que estuvo como concejala en Dos Hermanas en Sevilla, de senadora y en el Congreso en su momento, pues dan 8 años. ¿Qué límite se pone usted? En el Congreso no he estado todavía, quiero decir. ¿No estuvo usted? No, en el Parlamento de Andalucía. Eso, ahí fue donde fue diputada. Sí, pero no era de Adelante Andalucía. Verá, yo ya era Andalucía entonces, pero no era, eso no me lo compute como tiempo de Adelante Andalucía, porque no era verdad. Yo no existía Adelante Andalucía, en serio. Claro, yo le pregunto por su estancia en las instituciones. O sea, ¿va a estar 4 años más o va a estar...? No, toda la vida. No. Voy a estar como máximo los 4 años de esta legislatura. Vale. Entre otras cosas, porque además ya eso es un compromiso, absolutamente firme y en público, entiendo. A partir de aquí, entre otras cosas,
porque voy a cumplir la edad de jubilación en esta legislatura y yo creo, y además por otra cosa todavía más afortunada, porque eso no deja de ser una cuestión personal, ¿no? Lo de la edad de cumplir los 65 en estos años que faltan, porque en adelante Andalucía hay relevo, afortunadamente. Quiero decir que hay gente más joven que en este momento inicia, digamos, una experiencia en las instituciones y que yo creo que tienen todo el derecho y todas las posibilidades del mundo para estar en las instituciones, para acertar y para equivocarse, como hemos hecho todos, como hemos hecho todas en las instituciones. Porque al principio cuando tú llegas, lo primero que piensas es, esto a lo mejor me viene un poco grande. Y empiezas a darle vueltas a la situación hasta que llega un momento que, bueno, que te subes a la tribuna y con pellizco, pero generalmente consigues decir lo que quieres decir. Eh, y empiezas a pensar bueno, que es posible trabajar, que es posible hacer cosas y contribuir a mejorar la vida de la gente, que es para lo que estamos en las instituciones. Yo lo tengo nítidamente claro. Pero sí, yo creo que más de, no ya, también creo que es necesario limitar el tiempo en las instituciones, porque llega un momento en el que pierdes la noción concreta de la realidad. Por más que hagas un esfuerzo por mantener los pies sobre la realidad en la que vives, el hecho de estar en una especie de burbuja, los parlamentos tienen eso. Probablemente los ayuntamientos no. Probablemente en los ayuntamientos nunca se pierde la noción de la realidad, por más mayoría absoluta que tenga, porque pisas la calle a diario. Es decir, es que esto lo habíamos reflexionado recientemente por las elecciones municipales, ¿no? Un alcalde o una alcaldesa, o un concejal o concejala, es que no tiene horario. A lo mejor en las ciudades grandes son más anónimas, ¿no? Pero en ciudades medias o pequeñas vas por la calle y la gente te conoce y te está parando y te está preguntando y te está exigiendo o demandando cualquier cosa, ¿no? En los parlamentos no. En los parlamentos termina la sesión y te vas a tu casa o tienes alguna reunión o tienes algún un trabajo colectivo, alguna tal. Y eso te aísla. De alguna manera te aísla de la realidad. Yo creo que es necesario ese ejercicio de manera continuada 8 años, cosa que yo no he estado nunca, nunca he estado de manera continuada 8 años. De manera continuada, ¿no? ¿Eh? No, De manera continuada no, continuada, ¿no? efectivamente. Y creo que es saludable ponerle el límite. Y además, yo estoy convencida que en adelante Andalucía habrá otras compañeras y otros compañeros que lo harán mucho mejor que yo. Y a mí me va a dar una alegría enorme poder verlo desde mi casa y desde la militancia, ¿eh? Porque en estos días hemos vivido la diferencia o a lo mejor que no lo explicamos bien, ¿no? Lo de abandonar la política o abandonar las instituciones, ¿no? Quiero decir, en el caso de los compañeros que vienen en la lista de Cádiz. Yo no voy a abandonar la política en mi vida, pero seré una señora mayor, una viejecita en mi casa, pendiente de lo que pasa, escribiendo, llamando, oye, ¿por qué? Bueno, esa es otra forma también de hacer política, ¿no? No solo la institución, no solo la presencia en las instituciones es una forma de hacer política, que es la que debe tener un límite razonable, pero hacer política toda la vida, ¿no? Toda la vida. Quienes somos animales políticos en el sentido aristotélico, esto dura para toda la vida. Una pregunta y una reflexión sobre la limitación de mandatos. ¿Van a Venga. plantear ustedes en el Congreso la limitación de mandatos por ley? Probablemente sí. Vale. Le digo probablemente porque al día de hoy todavía no tengo el programa entero, no sé si eso está incluido o no, porque ha sido todo tan atropellado, la convocatoria de las elecciones y la necesidad de arbitrar una candidatura y dar una respuesta, que los temas programáticos en esto estamos trabajando. Pero como es coherente con lo que venimos diciendo y con lo que venimos haciendo, lo más probable es que sí lo planteemos. La reflexión. Si a mí me dicen, mira, Samuel, tú tienes a 5 periodistas, pero en la Nueva Andalucía solamente van a trabajar 2 y otros 3 van a estar en formación, porque claro, como los otros 2 son los que tienen el liderazgo, pues van a ser ellos los que más peso tengan. Pero esas 2 personas se van a ir dentro de 2 años, pero claro, es que a los otros 3 que ya estaban, como ya estaban en el medio, solamente le queda un año. Entonces van a estar de liderazgo solamente otro año y se van a tener que ir. A mí eso me produciría un pánico enorme, decir, coño, tengo solamente a 2 o 3 personas con peso y las otras ya están restando su tiempo en las instituciones, su tiempo en el medio. Sería un suicidio decir, no solamente puedo contar con la mitad o solamente puedo contar con algunos con peso. ¿A qué es como extrapolo yo esto? No es un suicidio político decir, no, nosotros tenemos a estas personas que son las importantes, son las que tienen la presencia en las instituciones. Pero el relevo también está en las instituciones y también le está restando. O sea, cuando José Ignacio García entre en el Congreso, si llega a entrar, ya habrá tenido 4 años en las instituciones. Por tanto, le quedarán otros 4 solo. ¿No es un suicidio tener ese No, límite de mandato? a ver, vamos a ser razonables.
4 años de forma continuada en la misma institución. Quiero En decir la que no, misma. claro, no tienes que estar 4 años en el Parlamento de Andalucía y ya si después vas al Congreso solo te quedan otros 4. En mi caso es por una cuestión biológica y de edad y yo sí que estoy convencida en que hay que abrir camino para que en tropel vengan después una multitud y nos releven inmediatamente, ¿no? Pero yo creo que 8 años en una misma institución es un tiempo razonable para llevar un proyecto político, para representar un proyecto político, para defender un proyecto político. Eso no quiere decir que únicamente puedas estar 8 años en el Parlamento de Andalucía y ya nunca más en tu vida puedas estar en ningún otro sitio. No, hombre, si el valor patrimonial, la experiencia adquirida, todo eso es un valor político también. Que suponen quienes han sido portavoces. Es muy difícil ser portavoz en una institución. Tienes que estudiar un montón, tienes que tener una agenda de relación con mucha gente que sabe más que tú, a la que tienes que llamar y preguntar cuando se trata de un tema del que tú sabes menos. Tirar eso por la borda no es razonable, evidentemente. Ahí hay toda una inteligencia colectiva que se va construyendo y que lo razonable es ir dando relevo a gente que se sume a esa inteligencia colectiva, ¿no? Yo creo que todo esto tiene un marco que es el marco de... El marco objetivo es, oiga, limitemos el tiempo para no perder la noción con la realidad, pero no limitemos el tiempo de manera que signifique que tiremos por la borda a un proyecto o a una persona que tiene capacidad, que tiene aprendizaje, que tiene conocimiento, que tiene... No, no, hombre, locos no estamos. Quiero decir, tenemos alguna cuestión de... todo esto tiene que ver con aquellos planteamientos de regeneración democrática del 15M, ¿no? Porque es que ha ocurrido a veces todo lo contrario. Ha habido quien se ha eternizado, del alcalde de Málaga podemos hablar, por ejemplo, o Por quien, ejemplo. o quien no ha hecho otra cosa en su vida más que trabajar en política. Y quiere decir que todo eso requiere una regeneración democrática y de alguna manera ponerle unos límites que tengan que ver con la razón, no con cierto comportamiento absolutamente integrista. 8 años y después a la calle. Oiga, 8 años en una institución es un tiempo razonable. Se podría pensar en algún caso hasta en una prórroga como 12. Yo creo que ya más de 12 sí que me parece que es un horizonte por la propia salud mental, si me apura, de la persona de la que se trate, en abstracto, me da igual, se pierde la noción de la realidad en una institución tanto tiempo, sobre todo si es una institución en la que tienes poder, se pierde. Y es bueno el aterrizaje en la realidad permanente. Pero lo que ustedes plantean abre la puerta que dentro de 4 años sea Teresa Rodríguez candidata a la alcaldía de Cádiz, el Kichi vaya al Congreso y usted venga de nuevo No, al oiga, Parlamento de no, le estoy Andalucía. diciendo, hay relevo. Si es que hay mucha Sí, más gente, aparte de Teresa Rodríguez, de Kichi y de mí, hay mucha más gente, afortunadamente, en Adelante Andalucía, que en este momento no tienen presencia institucional porque tenemos poca, esa es la verdad, tenemos poca presencia institucional, pero que están aquí al lado, codo con codo, con los que trabajamos a diario y que llegará el momento en el que ya no serán ni Teresa, ni Kichi, ni yo, serán ellas y ellos quienes den el paso al frente. Vamos, que hasta ahora a ver, los espacios institucionales que tenemos son pocos, ya me gustaría. Y entonces podríamos hablar de más personas, no necesariamente de estos nombres que somos Sota, Caballo y Rey, ¿no? Que hay toda una baraja de personas en Adelante Andalucía en este momento desconocidas por la mayoría de la ciudadanía porque están o en su ámbito profesional o en su ámbito privado, colaborando políticamente en todo, pero no dedicados a la actividad o a la visibilidad pública que tiene estar en una institución o en este caso en una candidatura, como es mi caso, ¿no? Todos los demás están haciendo otras cosas, pero están y son, con lo cual no tengo ningún miedo al relevo en absoluto, porque además hay gente con la que comparto día a día, reunión a reunión, o sea, que saben prácticamente lo mismo que sé yo, discutimos las posiciones, quiero decir que hay una colaboración completa en ese sentido y habrá otros nombres, aparte de los ya conocidos. Lo único que yo decía el otro día es que a ver quién tira por la borda a una persona que tiene el mismo grado de conocimiento que el presidente de la Junta de Andalucía, como es Teresa Rodríguez. O sea, el hecho de que venga en la lista de Cádiz, para mí es un apoyo, es un respaldo y es una tranquilidad, porque además es que eso sí que sería un suicidio. O sea, que ahora, teniendo una sola oportunidad en el territorio de Cádiz, siendo ella de Cádiz, y decidimos que no se va a presentar cuando además es una cuestión testimonial de apoyo, está harta de explicarlo, ella y el Kichi, que han dicho que se van a Madrid andando si salimos los tres, con lo cual imagínense que lo tienen que cumplir, ¿no? Pero eso no se puede tirar por la borda porque para construir un liderazgo
se requiere mucho esfuerzo de mucha gente. Por eso es bueno acostumbrarnos a trabajar en estos sistemas cooperativos que de alguna manera van haciendo un know-how, un conocimiento común en el tesoro de la organización para que cuando llegue la hora en las instituciones estén otras personas. Sí, no tengo la menor duda de que van a haber otras personas pronto en las instituciones. Volvamos a la política española. ¿Qué Venga. postura tiene adelante Andalucía sobre el Poder Judicial? ¿Cuál debería ser su gestión? ¿Debería tener un control parlamentario? ¿Deben ser sus miembros elegidos por el Congreso? ¿Cuál es la postura sobre el Poder Judicial que tenéis? Yo creo que el Poder Judicial es el único poder del Estado que no ha tenido una transición política, que no ha tenido una transición democrática, para ser exacta. Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, incluso si me apura, el Ejército, quiero decir, el Poder Militar, ¿no? También han tenido, con sus más y sus menos y todo aquellos chats que nos encontrábamos, ¿no? Aquellos grupos de WhatsApp donde se ponía a caer de un burro a la gente de izquierda. Hay que matar a 26 millones de españoles. Eso es, Eso decía. efectivamente. Esa burrada absoluta. Pero bueno, eso afortunadamente creo que es una exigua minoría y que además los tienen localizados y que además son gente ya muy mayor y muy nostálgica de otro tiempo, ¿no? Pero los demás poderes del Estado yo creo que sí han hecho una transición democrática. El Poder Judicial no. Y eso es un hándicap, porque al final la justicia es la garante de los derechos de la ciudadanía, la que protege y defiende a la ciudadanía cuando se lesionan nuestros derechos, ¿no? Y si eso no está, digamos, fluido al conjunto de la sociedad, acompasado al conjunto de la sociedad, al conjunto de la ciudadanía, pues hay cuestiones que a veces no son comprensibles, ¿no? Y algunas sentencias y algunas decisiones del Poder Judicial que son difícilmente comprensibles. Yo tengo un viejo compañero que acabó en la cárcel por una frase, si me apura, por un titular, ¿no? No mencionemos ni la frase ni a la persona, pero lo tenemos en la cabeza fácilmente, ¿no? En teoría fue condenado por otras cosas, pero yo tengo la intuición de que lo que se le estaba haciendo pagar es haber dicho una vez lo que pensaba con radical libertad sobre la justicia. Porque después a otros con delitos infinitamente más grandes, que todo lo que tiene que ver con, digamos, corrupción administrativa, no les ha pasado nada. Y a uno ha estado en la cárcel 4 o 5 años, ¿no? Quiere decir que hay decisiones que cuesta mucho trabajo explicar por parte del Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial necesita esa transición democrática, necesita rendir cuentas hacia, de hecho, la justicia se ejerce, la ejercen los jueces en nombre del pueblo y en nombre del rey, según dice la Constitución. Oiga, pues rindan cuentas ante la soberanía popular que se contempla en el Congreso de los Diputados. Yo creo que ahí esto de que el Consejo General del Poder Judicial sea un poder del Estado que no tiene control democrático, yo no sé si la fórmula es la que se planteaba, bueno, que al final todavía no se ha llevado a cabo, ¿no? Con las negociaciones entre el PP, PSOE, Podemos, etcétera, para nombrar los cargos del Consejo General del Poder Judicial que corresponden ser designados por el Congreso y por el Senado. No sé si esa es la reforma exacta o tiene que ser alguna otra, pero que de alguna manera el Poder Judicial necesita un control democrático, a mí me parece fundamental en una sociedad democrática. O sea, yo le entiendo que los miembros del Consejo General del Poder Judicial tengan que tener una sesión de control, igual que el gobierno en el Congreso, y que se presenten a las elecciones. O sea, igual que, si no tengo mal entendido, en Estados Unidos se vota el fiscal en las elecciones. Lo que Que ocurre se es haga que solo... sí, pero el sistema de Estados Unidos es más peligroso porque el hecho de que te tengas que presentar a las elecciones no garantiza la independencia del fiscal. Yo creo que prefiero que quien acuse sea una persona que gobierne quien gobierne, tiene, digamos, una tarea, una plaza obtenida por oposición en ejercicio. Las oposiciones de fiscales y de jueces son igual de duras, durísimas ambas, ¿no? Difíciles, quiero decir. Yo, en eso sí que me da más tranquilidad saber que quien ejerce la acusación y la ejerce además en nombre del Estado es un profesional, digamos, alguien que es independiente del color que tenga el gobierno de cada momento. Eso sí, porque el hecho de Estados Unidos, de que efectivamente los fiscales son por elección, de alguna manera vincula a los partidos políticos directamente con el hecho de acusar, que es grave, ¿eh? Que es, a ver, que estamos hablando de palabras mayores, no de... Sí. Entonces yo creo que preferiría esa independencia, independencia hasta cierto punto. El Ministerio Fiscal es parte del Poder Ejecutivo y evidentemente tiene vínculos con el Poder Ejecutivo, porque acusa en nombre del Estado. Luego, evidentemente, tiene que tener algún tipo de
pero yo prefiero que eso sí que tenga esa cierta independencia y no vinculada a siglas concretas. Independencia no es lo mismo que control democrático. O sea, control democrático me parece necesario, pero digamos aséptico, independiente, no neutral, pero sí independiente de las siglas de los partidos, evidentemente. Volvamos a Andalucía. ¿Cómo valora la gestión de Juanma Moreno frente de la Junta de Andalucía? Primero, es una gestión tan plana que es incluso difícil de valorar, porque si yo me pongo a pensar entre lo que hacía, no ya los últimos gobiernos de Griñán y de Susana Díaz, que eran más complicados, sino lo que hacía Manuel Chávez, que tuve la oportunidad de conocerlo directamente, y lo que hace Juanma Moreno, pues eran 3/4 de lo mismo, ¿eh? Quiero decir, que no hay apenas diferencia en esa gestión. ¿Qué me parece que ha empeorado con el gobierno del PP? Han empeorado los servicios públicos, sin ninguna duda. Porque la derecha tiene una máxima, que no son los derechos, que tiene que ver, al contrario, son los beneficios. Entonces, cuando tú piensas que los servicios públicos están para hacer negocio y para obtener beneficios, ya empezamos mal. Los servicios públicos son la garantía de los derechos. Y yo creo que en este caso, los servicios públicos en Andalucía con el Partido Popular han empeorado. Ahí está la sanidad, ahí está la educación, ahí está la atención a los mayores, la atención a las personas dependientes o en situación de dependencia. Eso, objetivamente, si hubiera índices de calidad que pudieran ser encuestados, ¿no? Un trabajo sociológico en el que se hubiera indicadores de calidad de los servicios públicos, yo creo que se visualizaría un deterioro importante de los servicios públicos de Andalucía. A mí eso me parece grave. De Doñana ni hablamos. O sea, de la gestión, de la joya de la corona, como es, en un contexto, yo esto lo insistía mucho en el Senado, ¿no? Cuando hablaban de la Agenda 2030, otro de los indicadores importantes de este gobierno progresista, la transición ecológica tiene que empezar por orden alfabético, por la A de Andalucía, porque es donde más situaciones contrarias o difíciles a esa necesaria transición ecológica tenemos. Podemos enumerar desde las bombas de Palomares y las playas contaminadas todavía hasta Nerva, Doñana y los Fofollesos en Huelva. Quiero decir, si hacemos un recorrido por toda Andalucía, en todas las comarcas, en todas las provincias al menos, hay algún problema que tiene que ver con eso. Bueno, pues Doñana, que es el símbolo más evidente, lo están secándolo para que haya beneficios para unos pocos. Es lo que te decía, que el esquema de la derecha es que no priman los derechos, priman los beneficios. ¿Quién puede tener beneficio en Doñana? Algunos amigos que son freseros o agricultores o empresas comercializadoras de frutos rojos. Y a eso se sacrifica el interés general, el interés de la mayoría y la preservación de espacio natural, patrimonio de la UNESCO, el catálogo de los humedales del conjunto de Europa. Quiero decir, todo el prestigio que añade Doñana al conjunto de Andalucía, el Partido Popular se lo está cargando. Eso yo no sé cómo calificarlo. Si hubiera alguna forma de poner una luz roja y una X roja fuerte, intensa, el tema de Doñana sería, junto con los servicios públicos, las mayores críticas que yo creo que en este momento se le puede hacer al Partido Popular. O la bajada de impuestos a quien hereda 1 millón de euros, que eso también tiene un límite de WhatsApp, ¿eh? Quiero decir que como en la comunidad que tiene los indicadores más duros del conjunto del Estado, indicadores de desigualdad, ¿cómo es posible que se ahonde en la desigualdad? O sea, que quien cobra una herencia de 1 millón de euros y tiene un patrimonio de más de 700.000 euros, se le exime de pagar impuestos. Es absolutamente un disparate, al 0,01% de la población de Andalucía. Pero esa recaudación significaba, yo no recuerdo el dato, Tere lo tiene estudiado y le tengo que pedir que me pase la chuleta, pero del orden de un número considerable de médicos, de sanitarios, de enfermeros, de maestros, de bomberos forestales. O sea, lo que se ahorra con ese impuesto es bienestar colectivo para la ciudadanía. Eso es lo que se recorta. Se le mete la mano en el bolsillo a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, recortándole el impuesto a quienes reciben 1 millón de euros, porque lo que heredamos, la mayoría, son servicios públicos. No heredamos. Yo en algunos mítines, cuando tengo ganas de una visita de WhatsApp, digo que levante la mano si alguien de los que están aquí hereda más de 1 millón de euros. Quien herede más de 1 millón de euros no está en un mítin de Adelante Andalucía, eso seguro, ¿no? Pero
quiero decir que eso también es otra crítica al gobierno del Partido Popular de Juanma Moreno, que con esa sonrisa afable y tal, y esa distancia corta que creo que el presidente resuelve bien, arrastra una serie de marrones importantísimos, que, sobre todo que significan un retroceso de los derechos de la mayoría y del bienestar de la mayoría de las andaluzas y de los andaluces. ¿Cuáles cree que son los grandes problemas que tiene Andalucía y cómo se pueden resolver esos problemas? Yo empezaría por el paro. Sin ninguna duda, en todos los indicadores, en todas las encuestas, en todos los estudios sociológicos que se hacen a las andaluzas y a los andaluces, cuando le hacen esta misma pregunta, ¿cuál considera que es el principal de los problemas? El principal es el paro siempre. La falta de trabajo, la situación de precariedad de quien tiene algún trabajo, ¿no? Porque hemos pasado de una circunstancia en la que con un trabajo se podía vivir, ajustado a lo que fuera ese trabajo, pero se podía más o menos llegar a final de mes, pagar una hipoteca o un alquiler. Ahora no se puede llegar a final de mes ni siquiera teniendo trabajo. Yo creo que el principal problema de Andalucía en este momento tiene que ver con el trabajo, con el empleo y en consecuencia con la falta de trabajo, con la falta de empleo, y eso nos lleva al célebre sistema productivo o modelo económico, que tiene que ser transformado radicalmente, porque de lo contrario, ese 20% que nos separa, esa brecha del 20% que separa a las y los andaluces de la media del Estado, de cualquier otro ciudadano, de cualquier otra comunidad autónoma, esa brecha nunca se acorta, sino al contrario, siempre se agranda, ¿no? Ese uno de cada tres parados es andaluz. Uno de cada tres jóvenes en precariedad es andaluz. Uno de cada tres ciudadanos en pobreza severa es andaluz. Ese tipo de indicadores son los que hay que resolver. ¿Cómo se resuelve el problema del paro? Generando empleo, evidentemente. Generando, por un lado, condiciones para que empresas puedan generar riqueza y empleo, y por otra parte, las administraciones públicas tienen la obligación de hacer de locomotora de esa transformación del modelo económico y productivo, ese apoyo a la economía social, ese apoyo a otro formato de empresas que de alguna manera tengan también un fin social, no únicamente un beneficio económico, que es legítimo, que yo no se lo discuto a nadie, pero que en condiciones de necesidad como la que tenemos en Andalucía se podrían de alguna manera primar o priorizar otro tipo de formatos empresariales. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una reindustrialización sostenible. Hoy precisamente hemos estado hablando de trenes, porque el eje del ferrocarril como herramienta fundamental en esa agenda andaluza que queremos llevar a Madrid, los trenes es uno de los capítulos más importantes, ¿no? Los trenes no solo tienen que ver con el servicio público, tienen que ver también con la economía. Es que en Andalucía se pueden hacer sinergias con toda la industria del metal que hay en Andalucía haciendo barcos y haciendo aviones, también se pueden hacer trenes. Es que en Linares se hicieron los coches del metro de Sevilla, por ejemplo. Linares, que hoy es un erial, donde no hay un solo puesto de trabajo, ¿no? Pues ese tipo de cuestiones tienen que ser abanderadas y lideradas por la administración pública, por el gobierno de Andalucía. Generar algunas sinergias que nos conduzcan a esa reindustrialización sostenible. No puede ser, y por otra parte, una defensa frontal. No puede ser que la única planta de la multinacional Airbus que se cierra en España es en Puerto Real. Y simultáneamente se invierten 400 millones en la planta de Getafe. Eso es lo que duele. Porque si estamos en una crisis, si hay que recortar, vale, vamos a repartir la carga entre todos, entre todas las factorías que tiene Airbus en España, proporcionalmente, en fin, con algunos criterios. Pero esa no es la decisión. La decisión es, si hay que cerrar una, cerramos la de la Bahía. Y simultáneamente 400 millones y el rey, el presidente del gobierno y todo el Estado con toda su fanfarria y su parafernalia a la inauguración de la planta de Getafe. Eso no se puede consentir desde un gobierno andaluz ni desde representantes andaluces en las Cortes Generales. Y ahí ha habido 61 silencios en el Congreso de los Diputados. 61, que son los que mandamos desde Andalucía. Los del PSOE, los del PP, los de Unidas Podemos y los de Ciudadanos. Todos, nadie ha pillado en el Congreso de los Diputados. Y en el Senado yo he hecho todo cuanto ha estado en mi mano y he conseguido en algún caso la unanimidad de la Comisión de Hacienda del Senado de España para que no se cerrara la planta de Airbus Puerto Real. Básicamente el argumento era que en la planta de Airbus la SEPI tiene acciones. La SEPI es una sociedad pública que depende del Ministerio de Hacienda. Luego, por eso pudimos plantearlo en esa comisión, ¿no? Quiero decir que en esa necesidad de empleo y de generación de bienestar y de riqueza,
el papel de la administración pública y del gobierno es muy relevante. Tiene que tomar decisiones que son decisiones estratégicas, decisiones que son a medio y largo plazo. Esto no se cambia de hoy para mañana, ¿eh? No se cambia ni siquiera en una legislatura, pero en algún momento hay que empezar, porque si no se empieza nunca, la brecha nunca se acorta, al contrario, se agranda. He tenido ocasión de decir en el Senado, y repito siempre, que Andalucía no es pobre. Andalucía tiene un problema de pobreza, que es diferente. Pero la causa de ese problema de pobreza es la desigualdad. Esa es la causa. La pobreza es el efecto o la consecuencia de la desigualdad, ¿no? Entonces, por eso me hice andalucista, te decía al principio, cuando yo estaba explicando por qué desde la siderurgia o desde la industria textil nos quedamos sin nada, pues la vía que se me ocurrió era reivindicarla desde un partido andaluz y desde un poder andaluz. Creo que ese es el principal problema. Luego podemos hablar también de las comunicaciones, podemos hablar de los servicios públicos, en fin, digamos de las expectativas, pero es que lo que tiene que ver con las expectativas vitales de la gente tiene que ver con el trabajo, básicamente, porque es la forma que una persona tiene para emanciparse y emprender su propia vida. Entonces, el motor del cambio de Andalucía viene por una reindustrialización sostenible que venga de este gobierno andaluz. Sí, y también desde el gobierno del Estado, ojo. No, sí, claro. Verás, básicamente porque es lo que me espero que me corresponda hacer ahora, ¿no? Sobre todo a partir del 23 de julio. Recordar permanentemente que es que aquí hay capacidad en cuanto a cualificación profesional de los técnicos, hay suelo para ubicar industria, hay una historia de tecnología. Si es que esto me indignaba, no sé en qué fecha me comentaron que se iba a celebrar el centenario de Airbus. El centenario de Airbus es el centenario de construcciones aeronáuticas de Sevilla, es el centenario de casa, de una empresa que se construían aviones en Sevilla. Y ahora viene Airbus a decir que van a celebrar el centenario y han cerrado la planta de Andalucía y lo van a celebrar en Getafe. No me niegues que no es para que al menos te pinche, ¿no? De alguna manera. Quiero decir, tenemos capacidad, tenemos lo que se llama el capital humano o los recursos humanos, mejor. Tenemos el suelo, tenemos tecnología, tenemos lo necesario para que se produzca esa reindustrialización verde o sostenible en los parámetros acordes a la Agenda 2030, la transición ecológica y el futuro que Europa quiere. Porque es que además va a ser obligatorio. Quiero decir, durante los años neocon, a partir de Thatcher y de toda esta gente en Europa, como todo se deslocalizó, toda la producción industrial del conjunto de Europa se deslocalizó para abaratar los costes de producción. Ahora, ¿qué ocurre? Que llega la pandemia y no hay una fábrica de mascarillas en toda Europa y hay que ir a comprar mascarillas así. Ahora estamos de alguna manera repensando que es necesario producir también bienes de consumo, por supuesto en condiciones absolutamente diferentes a las que se hacía en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Pero es necesario reindustrializar. Bueno, pues aquí está Andalucía dispuesta para que nos llegue algo de eso, porque con el esquema que tienen pensado los PERTES tradicionales, ese dinero de Europa que venía para apoyar las economías en crisis, la gracia que tienen o la mala sombra que tienen es que como son en planes de colaboración público-privada, se van a mandar a hacer vehículos eléctricos a aquellas comunidades donde ya tienen fábricas de vehículos, donde ya se fabrican coches, allí se va a invertir más. Y donde no se fabrican coches, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede reindustrializar algo que no tiene una industrialización previa? Por eso es necesario romper esa brecha y empezar a producir de nuevo, porque, insisto, hay memoria en Andalucía de haber producido bienes de consumo de calidad y eso genera economía, genera riqueza. El valor añadido se queda en Andalucía. Igual que comercializar desde el punto de vista de cooperativas agrícolas, los productos que salen en bruto, quiero decir, sin manufacturar a cualquier lugar. Y luego se envasa, en esto cuento siempre una anécdota que además es real. Un amigo mío tuvo una novia danesa. Bueno, y fueron a Dinamarca en Navidad y él quiso hacer una tortilla de patatas, por aquello de hacer alguna comida española. Medio litro de aceite de oliva virgen extra en un supermercado en Dinamarca era el equivalente al precio de un perfume francés en el Corte Inglés más caro que a ti se te ocurra de España. Quiero decir, era a precio de oro. El aceite de oliva, probablemente virgen extra, estaba comprado a granel en una cooperativa andaluza y envasado en Italia. Y en Dinamarca lo compras a precio de oro y el valor añadido se queda en Italia y no revierte en el origen del producto como es Andalucía, ¿eh? Quiero decir que hay mucho trabajo por hacer y esos son frutos de decisiones políticas.
Igual que la desindustrialización es fruto de una decisión política, la reindustrialización también lo es. ¿Cree usted que le están dando adelante a Andalucía la cobertura mediática que merece? A mí me va a parecer poco siempre, evidentemente, porque uno aspira a hacer llegar el mensaje a cuanta más gente mejor para que nos conozcan y después evalúen y nos voten o no nos voten, pero por lo menos que sepan que existimos, ¿no? Y que somos una opción y que estamos intentando construir un proyecto a medio plazo, insisto, adecuado a la Andalucía del siglo XXI, ¿no? Hombre, a mí me va, de hecho, siempre hay una mano negra, qué casualidad, a lo mejor son los primos de Sumar, ¿no? Que quieren echarnos de todos los debates posibles, ¿no? Afortunadamente, la Junta Electoral suele darnos la razón y suele admitir a las personas de Adelante Andalucía en esos debates. Esto está feo, ¿no? O sea, está feo que quien te eche o quien te vete sea alguien. Y después vamos a hablar de cooperación, ¿no? En lo programático y en el recorrido en el medio plazo. Pero bueno, yo creo que, ¿sabe? Hay una cosa que sí me parece interesante y es que hay, afortunadamente, cada vez más medios andaluces. Afortunadamente todos ellos en manos de personas muy jóvenes. Ustedes no son los primeros que me entrevistan, es decir, también en otro entorno muy similar al que trabajan ustedes, pero en el territorio de Sevilla, ¿no? También personas muy jóvenes, periodistas profesionales, que este a cuento de ser autónomo del autoempleo, ¿no? Que también es un cuento triste, el de tener que buscar, ante la escasez o ausencia de expectativas, uno se construye su propio camino, ¿no? Construye su propia empresa. Y existen cada vez más, descubro, medios de comunicación. Afortunadamente las nuevas tecnologías de comunicación, como son los medios digitales, facilitan, ¿no? Pero eso sí que me parece interesante. Y ahí sí que tenemos cobertura de decir. Y he de decir que además en pie de igualdad con cualquiera. O sea que nos hablan con nosotros, hablan con el PSOE, hablan con el PP, hablan con todo el mundo, ¿no? Eso me parece interesante. En los medios tradicionales, bueno, pues hay esquemas muy antiguos que cuesta mucho trabajo erradicar, efectivamente. Me siento orgulloso por ser parte de esos ¿Sí? jóvenes periodistas No, con no, esos medios de comunicación andaluces. además se lo digo, lo agradezco y lo veo esperanzada yo también, porque tengo la sensación de que esto puede cambiar, que está en nuestra mano, que está ustedes en el trabajo que están haciendo, en muchas cosas pequeñas juntas son las que producen grandes cambios, ¿no? Y ya el hecho de que la crisis que ha sufrido el sector de la prensa, el sector del periodismo o el sector de la comunicación a raíz del 2008, de la gran crisis del capitalismo, los medios de comunicación, etcétera, les haya llevado a reinventarse, o al menos a personas jóvenes no han reinventado nada, han inventado directamente otras formas de comunicación. A mí me parece que eso es extraordinariamente positivo y además lo hacen con un espacio andaluz, con lo cual, mire, eso también es andalucismo, perdone que yo se lo diga, pero me parece que esa es una forma de ver el mundo con gafas verde y blanca, que no es necesariamente una sigla política, pero sí que es una buena manera de ver el mundo, ¿no? Aquí nos falta el Kichi. Y yo lo digo públicamente, lo voy a intentar. Que nos Pues falta el claro, Kichi para entrevistarle. pues tira para adelante porque no creo que sea ajeno en absoluto a poder estar con ustedes y compartir un rato también de charla. ¿Cómo cree que está siendo la gestión de Canal Sur? Estoy despegada últimamente. No tengo información de primera mano para poder opinar con cierta, al menos con cierto conocimiento. Veo poco la programación de Canal Sur, para ser sincera. Yo conocí la redacción de Canal Sur, tanto de radio como de televisión, en otra época, en una época en la que colaboré como tertuliana en tertulias políticas, básicamente en la tele y en la radio. Y yo tengo que decir que los profesionales eran extraordinarios. Los profesionales, las y los redactores, los cámaras, los del sonido, allí se funcionaba con una profesionalidad exquisita. Otra cosa es que las decisiones políticas que se toman desde el Consejo de Administración, desde la dirección del ente, evidentemente siempre arriman el ascua a la sardina de quien gobierna, siempre. Así ha sido durante los 37 años de gobierno del Partido Socialista y así percibo, a lo mejor no con tanto conocimiento porque lo veo menos ahora, pero percibo que sigue siendo así con el gobierno popular, ¿no? Canal Sur es un servicio público. La radiotelevisión pública de Andalucía es un servicio público, es el derecho a la información de los ciudadanos, el que se pone en manos de ese ente público y depende directamente del Parlamento de Andalucía. Quiero decir que está sometida al control parlamentario.
Y esas cosas se bordean siempre, ¿no? Con las mayorías absolutas en el Parlamento de Andalucía, pues es más fácil eludir ese control parlamentario, ¿no? O rendir cuenta sí, pisa, ¿no? Sin entrar en demasiadas profundidades. Yo echo de menos una televisión de calidad en Andalucía, una televisión y una radio, ¿no? Una radio televisión pública de Andalucía con otros canales, no solo los informativos o los de programas de entretenimiento, con canales temáticos, con el potencial que tiene la cultura andaluza. No daría para hacer canales de programación específica con documentales, en fin, con otros contenidos que se hicieron en otra época, se hicieron cuando empezó Canal Sur. Quiero decir que yo creo que ahí se ha quedado por el camino un legado importante que con el cuento de los recortes, etcétera, pues ha ido de alguna manera achicando también el derecho a la información de las y los andaluces, y eso sí, a mí sí que me parece grave, ¿no? No sabe usted la guerra que tengo con hablar fuerte de cultura andaluza en nuestro medio. Ah, sí, pues ahí Sí, le sí. necesita. O sea, claro, yo creo que no solo, a ver, una cosa es el derecho a la información, pero también es un tema de formación. Nadie valora o nadie aprecia lo que no conoce. Entonces, el hecho de utilizar grandes medios de difusión para hablar de lo nuestro, y es que además hay tanto de lo que hablar. Yo siempre que iba al Senado, habitualmente siempre tenía alguna cita de algún poeta, de algún escritor, de alguien de Andalucía. Y en algún caso que alguien me reprochó, digo, si es que yo a los poetas andaluces los traigo en la cartera todos los días cuando me subo a la tribuna. Y cuando me despidió el presidente del Senado, me dio las gracias por eso. Dice, recuerdo que usted dijo en esta tribuna que traía siempre a los poetas andaluces en la cartera. Pues yo eso se lo agradezco. Quiero decir, y hablaba para hacer política, ¿eh? O sea, que habrá cosas a lo mejor tan distantes, intuitivas, aparentemente, ¿no? Como la política y la poética no son tan distantes en el fondo. Yo procuraba, de hecho, ese verso de Juan Ramón de inteligencia con J, dame el nombre exacto de las cosas, eso es vamos, políticamente eso vale oro. Quiero decir que, sobre todo en época de bulos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Yo creo que la cultura andaluza es tan rica, da para tanto, tiene tal calidad, sí es que tiene todas las calidades posibles, desde la más exquisita, minoritaria y pretendidamente elitista a la más popular, masiva, afortunadamente, ¿no? Y yo creo que teniendo una empresa pública como la Radio Televisión Pública de Andalucía, creo que cualquier medio de comunicación, ¿eh? Pero especialmente el buque insignia, caramba, que es quien más recursos tiene, quien más dinero tiene y quien responde del Parlamento de Andalucía. Pues ahí no se podría, no se puede no entender que haya canales temáticos que hablen de cultura andaluza, que la hagan divulgativa, que la hagan amable. Si es que hasta Punset nos enseñó a hacer programas de neurobiología de manera amable e interesante para la mayoría de la gente que nos sentábamos a ver la tele, ¿no? Sin necesidad de tener apenas, más allá de los conocimientos de ciencias naturales que estudiábamos en el instituto, ¿no? Pues eso se puede hacer con la cultura andaluza sin ninguna duda también. Para terminar ya la entrevista, yo siempre termino lanzando una serie de nombres y el invitado Vale. me los valora con una frase, ¿vale? Teresa Rodríguez. Ay, me cuesta mucho trabajo definirla con una frase. Mira, te voy a decir una de mis filósofas favoritas, María Zambrano. María Zambrano dice en un libro maravilloso que se llama Filosofía y Poesía, que cuando las utopías son de nacimiento, no se las puede contradecir porque encierran una belleza irrenunciable. La utopía de Teresa Rodríguez es una utopía de nacimiento y encierra una belleza irrenunciable. Y yo tengo la fortuna de ir a su vera en este camino de construir una utopía andaluza en el siglo XXI. José Ignacio García. Te iba a decir el futuro, pero ya no te digo el futuro porque es el presente. Uno de los valores más sólidos, más contundentes, que a mí me da más tranquilidad de Adelante Andalucía. Es una de las cabezas más serenas, más sensatas y más valientes, de los discursos más valientes cuando hay que hacer discurso incendiario, también siempre desde un análisis muy claro. Te diría a Valle Inclán, cráneo privilegiado. Una mentalidad lúcida como la de más estrellas es la que tiene José Ignacio García. Pedro Sánchez. Yo creo que quiso ser el príncipe de Maquiavelo y
bueno, quedó en algo en el camino. Yo reconozco valores que tiene Pedro Sánchez, ¿eh? Reconozco que eh, quiso ser César en el Rubicón, caramba, y lo consiguió. Cruzó el Rubicón y de la nada renació, ¿no? Bueno, yo creo que algunas expectativas se han quedado por el camino, pero reconozco el valor político de quien fue capaz de, como una ave fénix, de resurgir de una defenestración casi literal, vamos. Reconozco ese valor político y me parece que es un ejercicio importante. Y luego es verdad que también ha dejado algunas cosas sin resolver o sin arriesgar, ha tenido ciertos límites que no sé si se ha autoimpuesto o le han impuesto, pero que han supuesto alguna frustración respecto de las expectativas que suscitó. Pablo Iglesias. Voy a ser mala, ¿eh? Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola fue un predicador en la Florencia de los Medici contra la corrupción, contra la propia corrupción de Florencia, de la República, de los Medici, del poder, de tal. Quería desterrar a los Medici, por poco se carga la República. Los Medici a día de hoy todavía existen, ¿no? A siglo XXI todavía existen los Medici, ya no son ni la sombra de lo que fueron, evidentemente. Yo creo que Pablo es un politólogo, Pablo Iglesias es un politólogo, no es lo mismo que un político. Es un error considerar que ambas categorías son similares. Un politólogo es alguien que estudia la realidad desde un laboratorio. Creo que teóricamente tiene un pensamiento interesante. Creo que la aplicación de ese pensamiento a la realidad y toda una especie de actitud o entender un liderazgo, pese a ser muy moderno en su pensamiento, su liderazgo era muy antiguo, muy rancio, muy con métodos de una época que no me gustan, ¿no? Y eso de alguna manera expulsaba lo que tenía alrededor. Yo tengo la convicción de que los líderes son quienes saben, los mejores líderes, son quienes saben rodearse de un equipo que es, en suma, es mucho mejor que el líder individual, mucho mejor. Quien sabe hacer ese equipo es sin duda quien tiene un liderazgo más interesante desde mi punto de vista. Quien se cree el ombligo del mundo, del equipo y de todo, bueno, a lo mejor tiene poder, pero desde luego no tiene autoritas. Tendrá potestas y la potestad va y viene. Y de vez en cuando te desfenestran por la ventana como a Pedro Sánchez. Con lo cual quiero decir que a mí me interesa más, hablando de conceptos latinos, la autoritas que la potestas. Yo creo que Pablo Iglesias tuvo potestas y creo que yo sí, fíjate, pero no dejo de reconocerle que este sí que es capaz de reinventarse, al menos a nivel teórico. Yo espero todavía que escriba algo, que creo que por ahí podrá hacer alguna aportación interesante. Juanma Moreno. Un camaleón. Juanma Moreno es el hombre camaleónico, el hombre que se adapta a cualquier situación y que sabe sacar partido, sabe sacar un beneficio de las situaciones. Yo recuerdo, es que no se me va a olvidar, aquel 2 de diciembre del 2018 fue, ¿no? Las elecciones andaluzas que ganó la primera vez el PP, Sí, que formó 18. gobierno. Yo recuerdo que aquella noche estábamos, cuando se empezaba a conocer el recuento y tal, el pobre Juanma lo iban a defenestrar y el pobre Juanma acabó de presidente de la Junta de Andalucía la noche, ¿no? Quiero decir, porque fueron los peores resultados del PP en mucho tiempo con respecto a anteriores elecciones andaluzas. Bueno, acabó de presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Yo creo que es un hombre camaleónico que tiene la virtud de mimetizarse en el paisaje, que aparentemente no destaca, pero que sabe sacar beneficio propio en cada una de las situaciones. Alberto Núñez Feijóo. Un gallego. Con la Eso es. retranca, ¿eh? Con la retranca que tiene el hecho. No tengo. A ver, yo conozco a algunos gallegos insignes como José Manuel Beiras, entonces, bueno, Feijóo es, no lo sé, es un personaje, yo creo que es un personaje poco conocido, fíjate, con todo el tiempo que lleva, en el presidente de la Junta, etcétera, creo que no hemos terminado de descubrir al verdadero o al auténtico Núñez Feijóo. Santiago Abascal. Uy, Dios mío. Torrente.
Santiago Abascal es como Torrente, pero arregladito, limpito, ¿no? Quiero decir, como con una estética... yo creo que la gente de Vox, voy a hacerlo en clave cómica, ¿eh? Quería ser Peaky Blinders y acabaron en Pasión de Gavilanes. O sea, que es una cosa así parecida, ¿no? Es una cosa como muy... de anuncio de Barón Dandy, ¿no? Perdón, usted es muy joven y a lo mejor no sabe ni siquiera qué es Barón Dandy, ¿no? Pero es una colonia de caballeros muy antigua que había cuando yo era Sí. chica. Entonces, vuelve el hombre. Estos eslóganes así de marca de perfumes de señores, de caballeros, sobre todo en las navidades y tal, pues a mí me recuerda eso, a Barón Dandy, ¿no? A una cosa así como... Yo creo que es... que no es real. Creo que ha construido un personaje, a mí me cuesta mucho creer que haya una persona de verdad debajo de esa piel, ¿no? Creo que ha construido un personaje que está aprovechando su momento y que yo lo único que espero es que acaben en la arena de la historia como acaban siempre los fascistas, los franquistas y todos los personajes de ultraderecha. Creo que la historia, por favor, seamos capaces de construirla entre quienes queremos vivir en libertad, en democracia, en el respeto a los demás y en la pluralidad y en la diversidad que nos enriquece a todas y a todos. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz. Yo creo que en este momento es una expectativa. Es como, hay un verbo como el llegar a ser, ¿no? El estar en curso de... no lo sé, yo quiero pensar que hay un futuro posible, que hay un proyecto de construcción de la izquierda. Si es en el modo centralista, pues mantendremos las distancias. Si es en la comprensión de la complejidad de un Estado plurinacional, incluso podremos ser amigas. Y la última y seguramente era más difícil. Pilar González. Oh my God. No lo sé, yo solo quiero, pues no sé, una andaluza de adopción, andalucista de convicción y política casi también por convicción, ¿no? Yo creo que hay este verso todavía es más antiguo, de Ulises, de Homero, perdón, en la Odisea. Homero describe a Aquiles, creo que es Aquiles o es a Ulises, ahora no lo recuerdo, como hombre de muchos senderos. En el inicio, en el prólogo, ¿no? de la Odisea. Creo que es a Ulises al que lo define como un hombre de muchos senderos por aquello del regreso a Ítaca, ¿no? Todas las aventuras que le ocurren cuando vuelve de la guerra de Troya y va buscando su casa, que era Ítaca, ¿no? Pues probablemente Pilar González también es una mujer de muchos senderos. Pues muchas gracias, Pilar, por la entrevista y muchas gracias a vosotros por ver o por oír el episodio. Os esperamos la semana que viene con otra entrevista y muchas gracias a todos. Muchas Especialmente a gracias. ti, Pilar. Para mí ha sido un placer la entrevista y espero que a la gente le entretenga, le interese o lo critiquen, que también es muy saludable. Muchas gracias. El placer ha sido compartido. Muchas gracias.